Bien, bien. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Bien, bien, saludo para todos y especialmente a Rorro. ¿Qué tal, Ariel Julián? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, bien, Bruno, un saludo a todos. Federico Arias está con permiso de paternidad. Rodrigo, bueno, escuchar un poco tu balance de lo que ha sido un gran partido de Nacional y que ratifica un poco tu trabajo, quizá, Rodrigo, o sos de los técnicos que prefieren un poco esperar más adelante que pueda llegar a suceder. No, hablando un poquito de lo que fue el partido de ayer, cuando terminó ahí las sensaciones fueron muy claras, ¿no? Se veía a los muchachos que estaban contentos, estaban satisfechos por el trabajo que se había hecho. Sin embargo, me queda un poquito ahí lo que fue en el primer tiempo, donde bueno, la verdad que no entramos bien, no nos paramos, nos costó pararnos en el inicio del partido, producto de que también Olimpia impuso su juego y bueno, nos fue acercando más contra nuestro arco, y a nosotros nos costó bastante, un poquito más que nada la ansiedad y la intranquilidad que después del gol me parece que fue un poco, nos desacomodó, y bueno, en el entretiempo ahí sí corregimos algunas cositas, que lo hablamos, y ahí sí en el segundo tiempo me parece que el equipo se mostró más tranquilo, y bueno, un poco, no sé si fiel a nuestro estilo, pero intentando siempre jugar, y bueno, seguramente después del segundo gol fue otro partido también, porque ahí sí nos empezaron a quedar más espacio, y estuvimos más, estuvimos certeros a la hora de la definición, ¿no? Rodrigo, como que en ese primer tiempo, inclusive antes de la molestia que sufre Cristian, yo no sé si no lo sufre en ese giro donde lo termina madrugando el chico Ojeda. No. ¿Ya venía antes? No, fue en la jugada sobre la derecha nuestra, en una jugada que va a presionar ahí sobre la raya, y cuando se quiere incorporar sentí un poquito arriba en el autor, pero no venía con ninguna molestia, venía, bueno, Cristian, la verdad que ustedes ya lo han dicho, y nosotros lo disfrutamos en el día a día de la manera como está él, ¿no? Digo, está muy bien físicamente, bueno, agarró ritmo de lo que era en el campeonato anterior a y bueno, lamentablemente nunca nos gusta perder jugadores, y bueno, ayer le tocó salir a Cristian casi al inicio del partido, ¿no? Claro, y te traía a colación esa jugada, como que le sorprendió esa presión alta que hace Olimpia en esa zona de gestación de ustedes, y como que eso derivó que jugaba más apurados de lo que solían jugar. Y yo te digo, o sea, comparaba mucho con lo que habían hecho contra Cerro y lo de ayer, y como que ese primer tiempo se ven medio sorprendidos por esa presión alta de Olimpia y terminan jugando más acelerados y generaban ciertas imprecisiones. Sí, justamente eso era lo que hablamos un poquito en el entretiempo, sí, que siempre lo recalcamos, la lectura de juego, ¿no? Si veíamos que ellos también trabajaban en bloque, acortaban las líneas, y bueno, nosotros tenemos delanteros y no jugamos con un centro delantero, sino que son delanteros con movilidad y demás. Tenemos que empezar a jugar con los movimientos largos, y eso fue lo que nos costó. Se lo recalcamos a Claudio, mismo a Santiago Rojas, le dijimos lo mismo también, que podrían ellos también en algún momento del partido venirnos a presionar arriba, aparte que obviamente estaban en sus canchas de locales, y bueno, y el equipo grande a veces no creo que no espera a la propuesta del rival, sino que en ese caso nos impusieron el ritmo hasta que llegó el gol, y bueno, después sí siguieron ellos también. Hubo una muy clara también de Recalde casi al final del primer tiempo, que pasó muy cerca, y bueno, la verdad que nos salvamos y nos dejaron en partido hasta el inicio del segundo tiempo, donde ahí sí nosotros pudimos encontrar los espacios.
Rodrigo, lo de Gaona Lugo. Yo quería preguntarle sobre él. Sí, ¿Cuál es la receta que tiene Rorro? ¿Cuál es la receta? En realidad le quería hacer dos en una, ¿verdad? Porque vos sabés que Nacional explotó muy bien ayer las pelotas cruzadas, o sea, los desbordes abrió la cancha Nacional y eso le costó mucho a Olimpia, y los pases cruzados, si uno revisa los goles, 2 de 4 por lo menos son de pelotas cruzadas. Yo no sé si, Bruno, y ya que lo tenemos a Rorro, yo creo que Nacional es uno de los mejores en esto de bascular, circular, y luego meten el cambio de frente para que todo lo que estaba cargado en un sector genere el 1 contra 1. Y aprovechando, pues yo le iba a preguntar la receta porque vos ves la carrera que tuvo Gaona Lugo, y no solamente en Nacional, ya en Luqueño vos lo recuperás, y cuando vos te vas, y era casi un pedido lógico. ¿Cómo hiciste con lo de Orlando? Bueno, en principio la receta, ¿no? Digo, más que nada nosotros tampoco lo vamos a esconder, ¿no? Tratamos siempre entiendo que el fútbol, cuando tenés la pelota tenés que abrir la cancha y buscar los espacios, y si es posible por afuera, más allá que bueno, tenemos futbolistas que manejan muy bien la pelota por dentro, el caso de Arrúa, de Danilo Santa Cruz, que bueno, no tuvimos la mala suerte de que él se lesionara y hacer un mix ahí por dentro y por fuera. Y sí, Orlando es un jugador que siente mucho los costados, la raya, ¿no? Se siente cómodo por fuera, ¿no? Por izquierda, por derecha. Y sí, nosotros en Luqueño cuando llegamos estaba un poco relegado, pero sabíamos de su capacidad, bueno, él se formó en el fútbol argentino, en Boca, ¿no? Tuvo una trayectoria por algunos equipos de Argentina, y bueno, acá también cuando llegó le costó hacer pie en algunos equipos, estuvo por Olimpia, por Guaraní, sí. pero está nada, en base a confianza y a las características de él, es un jugador que bueno, que ya lo vimos, ¿no? Las características de él, es un jugador muy potente, con mucha dinámica, y eso nos da también esa velocidad por los costados, ¿no? Pero ¿sabés qué tiene, Rodrigo? Algo que no hay, que no abunda no hay, en realidad no, es muy poco lo que hemos visto hasta ahora en los años de fútbol que uno tiene, la precisión con la velocidad. O sea, hay jugadores que son muy veloces, sí, pero no son veloces con la pelota. Me hago entender, ¿verdad? O con los pases también. Iba a eso, o sea, Gaona Lugo justamente es un jugador muy rápido y también cruza muy bien las pelotas. O sea, ¿de qué te sirve que el jugador sea rápido, desborde bien, pero no culmina la jugada? O sea, bueno, yo lo recordaba ayer en la transmisión que Perfumo en su momento, que en paz descanse, cuando había jugado un partido de Boca, lo recuerdo muy bien porque lo dijo al aire. Dijo, y había jugado un partidazo Gaona Lugo, dijo, hace mucho que no veía un lateral volante de la calidad y la categoría de Gaona Lugo, ¿verdad? Bueno, en eso siempre estamos de acuerdo, que intentamos trabajar en el día a día, ¿no? La precisión con velocidad, y si le podemos agregar que tener precisión en los pases. Muchas veces miramos el fútbol internacional y bueno, cómo hacen hincapié algunos equipos en la circulación, en los pases. Bueno, tratamos de hacer eso, ¿no? Y sí, la verdad que no sé, a mí me dirigió Cubilla, por ejemplo, y aprendimos mucho con él, en el sentido que era un futbolista también rápido, que jugaba por la derecha y tenía una precisión bárbara, te la ponía en la cabeza. Recuerdo un par de entrenamientos que imagínate, ya le costaba y todo, y agarró una pelota y le dijo, movete, le dijo, no me acuerdo si era Richard Bayo, quién, y se la puso en la cabeza, y hicimos, todos nos quedamos mirando como diciendo, bueno, si lo puede hacer él, es como una anécdota que estoy contando, ¿no? Pero no quiero decir que hoy haya jugadores solamente veloces, rápidos y falte la precisión. Sí, a veces cuesta agarrar eso, ¿no?
Rorro, lo citaste en tu respuesta anterior, porque a Rúa particularmente lo había conocido casi tirado por la raya, como un extremo o como un 8, y contra Cerro vos lo ponés. Contra Cerro me pareció que tuvo un rol más táctico, porque se le pegaba mucha pica a Lucena, taponando, entendiendo el contexto de lo que le pasó a Danilo, y ayer estaba un poco más libre, ni hablar del golazo que se manda y que es el momento donde se rompe el partido. Vos encontraste cosas que él te podía dar allí más centrado para irme echando ese juego por fuera y por dentro con Carlos. Bueno, ahora que ya pasó el partido, uno no puede descubrirse tampoco lo que va a hacer, pero sí le mandamos una tarea puntual a Rúa, a Carlos, que era tapar la salida de Lucena, porque entendíamos que bueno, que es un jugador que mira siempre enseguida para adelante y iba a buscar a Quino, a Ruiz. Pensábamos que iba a jugar Carrizo también, al final no lo terminó haciendo, pero era el circuito que nosotros me parece que teníamos que cortar. Y bueno, a veces, como siempre lo hablamos, ¿no? Lo principal es el equipo, y la función de él el día contra Cerro fue esa. Obviamente, cuando teníamos nosotros la pelota, tiene la total libertad para moverse, y obviamente la confianza, ¿no? Siempre le decimos que no pasa nada si pierde una pelota. Lo importante es después tratar de recuperarla para facilitarle la tarea a Osus, a Rivero, que son los volantes que están un poquito más retrasados. Y ayer más suelto, y de ahora en más ya nadie lo mueve del medio, me parece, Roro, ¿no? No, en realidad es según un poco también los momentos de los partidos, ¿no? Ya te digo, de mitad de cancha para adelante. Creo que el otro día lo había escuchado un poquito también decir algo a Grosito, que me parece que coincido con el caso de Ramón Sosa. Los jugadores de mitad de cancha para adelante tienen que saber ocupar las posiciones tanto por izquierda, por adentro, por derecha, media punta. Y bueno, él es justamente un jugador de esa característica, ¿no? Contra Guaireña terminó jugando por izquierda, Rúa, donde me parece que estábamos encontrando algunos espacios también. Rodrigo, ayer después del 2-1, no es que tu equipo se metió atrás. ¿Eso pasa por la convicción del estilo, porque no siente Nacional meterse atrás, o querías también considerar que si por allí te metías atrás, Olimpia se te iba a ir encima y podría haber cambiado el curso de la historia? Sí, a veces uno piensa eso, ¿no? Que se mete atrás por una indicación y todo lo contrario. Olimpia me parece que tal vez abusó un poquito de la pelota larga a Roque, y bueno, nosotros cuando robábamos me parece que tuvimos tranquilidad para tener buena posesión, circular y encontrar de vuelta los espacios. Todo eso lo hace también con el resultado favorable, que muchas veces trabajamos en eso también, ¿no? De tratar de que no nos perturbe un resultado hasta que no termine el partido. Me parece que ese es el trabajo, lo que intentamos, seguir jugando de la misma forma. Después obviamente puede pasar que un equipo también tiene sus armas, su movilidad, y te va llevando, pero ayer creo que en ese sentido no pasó. Y bueno, la verdad que pudimos terminar el partido de una forma un poquito más tranquila, ¿no? Rodrigo, ¿cuál es tu techo? ¿Dónde querés? ¿A qué aspirás como técnico? Ahora al partido del sábado contra River, porque siempre parece que es algo que nosotros decimos, que es una frase hecha, que después de un gran triunfo, porque no hay que dejar de reconocer que ganarle a un equipo como Olimpia o la semana pasada contra Cerro es lo mismo. Después se tiende a ver una relajación, y es lo que menos buscamos.
es lo que menos buscamos. Tratamos de enfocarnos rápidamente en el día a día. Y ¿Sabes por qué te hice esta pregunta, Rodrigo? Ahí te contesto un poquito Sí. lo personal, ¿no? Yo me trato de enfocar en el día a día, ¿no? Con los jugadores, con el grupo de trabajo, hablo con el grupo de trabajo en general, ¿no? Digo, no es que digo, bueno, mañana voy a estar allá o acá. Me parece que ese es el mensaje que también los futbolistas tienen que entender, porque hoy está todo es todo muy rápido. Por decirte, un jugador, 2 partidos que de repente se destaca, ya vienen llamadas, representantes, clubes que los están mirando. Me parece bárbaro que pase, pero bueno. Pero ¿sabes por qué te planteaba, Rodrigo, esto? Yo sé que sos un profesional serio y no vas a apresurar seguramente tu maduración como técnico y tus proyectos, ¿verdad? Porque a veces pasa que, y hemos visto lastimosamente, profesionales que estaban pintando muy bien y se apresuraron para tomar algo más grande y terminaron quedándose por el camino, lastimosamente, ¿verdad? Pero no se puede ocultar que hay muchos que hablan de las condiciones que tenés como técnico, e inclusive ayer en redes sociales hablaban, ojalá que algún día Rodrigo López dirija al Olimpia, por tu pasado, y bueno, esto seguramente puede llegar a pasar, que en algún momento los grandes te llamen, los grandes se fijen en vos, por eso te hacía esa pregunta. Sí, o sea, está claro que siempre uno trabaja para crecer y bueno, en este momento me parece que estamos en un punto de estar trabajando tranquilos, de aprovechar cada día. Hablo en lo que es el cuerpo técnico, que es lo mismo que le trasladamos a los futbolistas, aprovechar el día a día, ¿viste? Y bueno, después obviamente es como la carrera del futbolista, ¿no? Uno recién arranca también y intenta, bueno, que sea con suceso y que las cosas marchen bien. A veces se consiguen, a veces demoran un poquito más, pero bueno, la verdad que estamos tranquilos. Lo que pasó al inicio del campeonato, con algunas cuestiones ahí internas con Nacional, fueron simplemente un poquito de nerviosismo, porque uno entiende que a la hora que comienza empieza a rodar la pelota, ya se terminan se cierran los libros de pase y bueno, y en definitiva uno quiere lo mejor y lo que terminan siempre decidiendo y los protagonistas son los jugadores, y nosotros entendíamos que se habían ido muchos jugadores del torneo anterior y al final sufrimos algunas lesiones inesperadas, ¿no? Como lo dije ayer en la conferencia, que lamentamos todas las lesiones de Danilo, de David. Entonces, o para un equipo de repente que sí, vamos a decir la verdad, en eso que le cuesta de repente traer un futbolista, o viste, el mercado está en alza, viste, a veces no es fácil que vengan, por decirte, un número 9 y demás. Entonces ahí fue un poco que nos preocupamos, pero después, como te digo, empezó el campeonato, nos enfocamos con los muchachos y bueno, tuvimos un buen inicio, la verdad, sinceramente tuvimos un buen inicio, y después, bueno, para lo que vemos que es un campeonato muy parejo, le pasó a Libertad, que parecía que iba a seguir de largo, y le tocó perder con Guaireña, con 12 de octubre, porque son equipos que se armaron bien también, ¿no? Se armaron para pelear en los distintos objetivos que tienen, ¿no? Rorro, para cerrar, te consulto esto, pero muy respetuosamente, que se entienda la pregunta. Carlos Arrúa es un jugador que suele hacer este tipo de jugadas, las hace en las prácticas. Le consulto acá a Dani y a Ariel, ¿es de estas condiciones técnicas Arrúa? Le pregunto a Ariel, que suele transmitir más los partidos de Nacional, ¿verdad?
¿Tiene estas condiciones, Rorro? ¿Es un jugador que suele jugar de esta manera? Sí, lógico que ustedes ya lo han visto, es un jugador que es muy bueno técnicamente, que se pone muy rápido de frente al arco cuando recibe de espalda, bueno, ni que hablar que lo vemos en el día a día nosotros, es muy preciso, también es inteligente para ocupar lugares donde él puede sacar ventaja. Y bueno, como siempre tanto hablamos con él como con todos, intentamos que mantengan la tranquilidad, ¿no? Y toda la confianza para jugar y bueno, no perder de vista que el fútbol es un juego, que es un deporte que es siempre de alta competencia, pero termina siendo un juego, ¿no? Entonces ellos tienen que entrar liberados también, sin ningún tipo de presión y jugar. Y bueno, intentamos que cada uno cumpla su función, ¿no? Digo, está apoyado, como te repito, por jugadores importantes, por Rivero, por Sousa, jugadores que tienen más experiencia, entonces ellos me parece que se sienten un poquito más protegidos. Te vuelvo a repetir, no queremos cargarle la mochila a él de que él tenga que resolver como lo hizo ayer, que la verdad que resolvió de forma individual, sino que él se sienta tranquilo para jugar. En el torneo pasado lo teníamos a Danilo también, que hacían buena sociedad. Hoy no lo tiene, pero bueno, están apareciendo, me está apareciendo Brian Ayala de a poquito. Recién es el segundo partido de él que venía con una inactividad y de a poquito va retomando su nivel. No es que me guste hablar de nombres propios, pero creo que todos están por esa línea, ¿no? Uh-huh. Acá me dicen que Carlos Arrúa, un amigo de muy buena fuente, se inició en el salonismo. Y ahora sí te prometo que es la última, Hernán, agradeciendo tu tiempo, Rorro. Cuando salió Cristian Rivero te apretaste la cabeza, me imagino, pero vos sabés que Saracho entró y le costó los primeros minutos, pero después se asentó y jugó muy bien, jugó un muy buen partido Saracho. No, a ver, que se entienda, ¿no? Porque una vez dice, bueno, va a salir Cristian. Nosotros sabemos que hay otro futbolista que está en muy buenas condiciones, como le tocó entrar a Saracho el partido pasado, y el tema que no nos gusta, no queremos perder futbolistas, ¿viste? Y esa es un poco la amargura, ¿no? De perder un jugador, no puntualmente para el mismo partido de ayer, sino para dentro de 2 o 3 partidos, de repente ya prácticamente no lo vamos a tener a Cristian. Vamos a ver qué gravedad es la lesión, pero bueno, eso es un poco el juego, ¿no? Digo, que antes que empiece el campeonato ya nos tocó tener algunas bajas y bueno, durante el campeonato también, pero bueno, es momento, como siempre decimos, ¿no? Estamos en un grupo y nos tenemos que respaldar de ese punto de vista, fortalecer más que respaldar, más que nada fortalecernos, ¿viste? Que yo sé que los muchachos lo van a hacer, ¿no? Rodrigo, muchas felicidades, puntero del campeonato, gran victoria ante Olimpia, indiscutible victoria diría yo, así que bueno, que sigan los éxitos, Rodrigo, un abrazo y mucha salud para vos y tu familia. Gracias, igualmente, abrazo. Un abrazo. Hernán Rodrigo López, técnico de Nacional. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, realmente fue una victoria contundente, yo diría, Nacional, porque jugó muy bien la academia y ahora pasar al otro. Justamente, vos sabés que me sacaste la palabra de la boca, Dani. Hay que ir al otro bando, analizarlo de Olimpia y escucharlo a Gorosito, porque yo lo escuché atentamente. Y antes de Gorosito, quiero escuchar atentamente a un integrante de esta mesa. Acá ya hay mensajes. Allí. Acá ya, yo Desde ayer. que Ariel por ejemplo, mira, te voy a leer. Que Ariel ponga la cara ahora, quiero ver su piponeta. Otro dice, Sí. Ariel, tanto te pasaste hablando de Olimpia y de Gorosito. Sí.
Quiero escucharte ahora. Sí, así como alguna vez dije que Cerro iba a salir campeón con Chiquiarse, por ejemplo. Mejoraron 100% la señal de Radio Ciudad del Este, dice. Sí, 107.1. Dijimos, estaba nuestro aviso parroquial que los técnicos estaban trabajando. Gracias a Dios. ¿Nos pueden enviar, por favor? Disculpa, Mariel. Sí. Reporte desde el Alto Paraná. No. Desde el Alto Paraná. ¿Cómo nos están escuchando? 107.1, por favor, ahora. ¿Querés 5 WhatsApp para Ariel, por favor? No. Acá este es un programa público. Este es un programa de la gente, hermano. Acá no tenemos nada que ocultar. Basta del periodismo. No. ¿Qué? Yo creo que, mira, charlamos más de 20 minutos con Rorro y creo que desmenuzamos todas las virtudes del Y equipo vamos a escuchar la Gorosito, vamos a hablar de Olimpia, vamos a desmenuzar, pero este programa es diferente al resto de todas las programaciones, porque justamente nosotros inauguramos el tema del audio WhatsApp, entonces vamos, 5 audio WhatsApp para Ariel Julián Mareco, por favor. Espectacular, Bruno, 107.1, acá de Ciudad del Este. Espectacular. Qué suerte, ya estamos saliendo impecable, me dicen, 100%. Gracias a la audiencia por el reporte. No se olviden de los mensajes para Ariel, por favor. A ver. Bruno, obve, la ñana señal, no se pone Ahora sale bien. Bien. Poneme la viñeta, hermano Cardinal. Prometimos, vamos. Para arriba. A ver. Súper bien, se le escucha, 107.1. Ahí está. Ayer perdimos, pero seguimos la punta, fuerza, con humildad. Vamos, Olimpia, querido. Muchas gracias. Ningún mensaje todavía para Ariel, a ver. Bruno, de Argelia, qué bueno, cada vez de Argelia. No, así no, hermano querido. Bruno, espero que sea la última vez que tenga su oportunidad este López, una mierda de jugador. Ahí tranquilo, muchachos. Qué mal Edward López. Ayer reconfirmó que no puede ser jugador del Olimpia. Se soltó la cadena de la piponeta. A ver, se soltó la cadena, dice. Sí, veo los gorositos como el más lindo, el más chuchi, el más técnico, el mejor del mundo, es como el Marte, papá. A ver, ¿quieren responder ya? Fuera gorosito. Desde CDE, alto y claro, Bruno, alto y claro. Muy bien. Señal alta y clara ya, muchachos. Bruno. Este pasó Chiripa nomás Nacional. Chiripa dice lo de Nacional el oyente. Bruno, una alegría enorme volver a escucharlo a ustedes. Qué suerte. Muchas gracias. 107.1. Bruno, aquí cerca del peaje, Naqueto todavía la señal de esa radio que era de Waldemar Zárate. Apuntamos, De Naranja y TVT. Bueno, vamos a apuntar, señor. Estamos anotando eso. Muchas gracias. Hola, Bruno. Excelente. Kilómetro 10 a Caral. Gracias, señora. Muy amable. Muchísimas gracias. Envíen la foto inclusive de la... Ciudad del Este. Espectacular. Qué suerte. Ya estamos saliendo impecable. Ahí nos envía el reporte del sonido inclusive. Bruno Matecovio, Todo bien. Yo soy no candidato. Olimpia, Walter González dice, vamos a habilitar después el audio WhatsApp para el tema Olimpia también. ¿Cómo no? A ver. Dale, Bruno, buenas tardes o buen día. Falta 5 para el mediodía. Lastimosamente no se ponemos años de radio, pero la noticia que es pero hay años de equipo, Bruno. O sea, no. No, eso ya no depende de nosotros, señor. 107.1 impecable, dice otro oyente. A ver los últimos audios en este momento. Qué pesado será. Cuando vos decís cuando te conviene nomás sobre la gente. Qué puta sos pesado será. Pero, hermano querido, siempre habilito el WhatsApp. Sí, OBB, Bruno, la señal la Cardinal 107.1. OBB, Ciudad del Este Centro. Suerte, qué alegría, señora. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a Edgar, lo escuchamos a Gorosito. Y analizamos, desmenuzamos el partido de Olimpia. Ganó Libertad, hoy juega Guaraní. Se cerró esta fecha 7 del torneo Apertura. Va a hablar Ariel. Se quedó Ariel con la palabra en la boca. Ante lo que Dani fue una especie de un misil hacia Ariel.
Además, Y ya los oyentes acá también, conste que no fuimos al tema de la radio de Ciudad del Este 107.1. A las 12 habla Mateus, el jugador de Cerro. Vamos a darle la oportunidad, Ariel. Por favor, Ariel. ¿Cómo no? Defendete, No hay porque... problema. Ya que utilizan el término piponeta, tuvo un desperfecto importante, hay que decirlo, una avería. ¿Qué es lo que es piponeta para el que no sabe, por ejemplo? Y es un medio, tipo medio de transporte conducido por el Pipo Gorosito. Es una forma de describir. Un desperfecto, una avería importante, pero eso no significa que va a quedar ahí en ese estado y que no va a salir, porque este equipo tiene con qué. Yo sé que por el tema del momento me van a salir con todo y qué pasó con Olimpia. Ayer fue un mal generalizado y Olimpia no va a volver así nomás a repetir un rendimiento tan paupérrimo a nivel global. Ayer fue algo subgénero muy particular. Y yo sigo teniendo con Olimpia. Olimpia va a seguir dando, va a ganar mucho más de lo que pierde. Y yo sé que algunos oportunistas van a salir ahora porque perdió. Esa es la frase de Gorosito. ¿Cuál? Que va a ganar más de lo que por pierde. Por supuesto, y que va a pelear por el campeonato. O sea, vos sos una especie de portavoz de Gorosito. No, porque ayer perdió y perdió mal y fue muy bien superado. Se va a repetir de vuelta rendimientos de este tipo como el día de ayer. Eso es lo que yo creo. Vamos a ampliar, Ariel, por favor. Habla Mateus, jugador de Cerro. Arrancamos la conferencia. El Rayo. ¿Comenzó ya? Dame 5 y estamos con Mateus. En Bristol, aprovechar la semana. No está abierto el micrófono de Edgar. No está abierto el micrófono. A ver. Correcto. Edgar. En Bristol, aprovechar la semana de televisores con precios increíbles. Escucha esta super oferta. Televisor LED LG Smart 32 pulgadas HD. Precio normal. 18 cuotas de 205.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Contactanos allá al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, segura, cómoda y rápida. Crea ya mismo desde donde estés. Solo ingresa a la app Visión Móvil, seguí los simples pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede Central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. A ver, habla Mateus. El equipo ahí con mejor. En este último partido, y si bien hoy la tecnología permite hacer este tipo de mediciones, según me confirmaban hoy desde Cerro Porteño, alcanzaste una velocidad de 36 kilómetros hora en esa corrida, en esa recorrida que tuviste para el gol de Mauro Boselli. ¿En algún momento alcanzaste esa velocidad? ¿Llegaste a tener un registro igual o mayor al que hiciste en este último partido? Sí, ya es como segunda o tercera vez. Ahí en Brasil me pasó ya también. Yo que alcancé 36.6, pero sí, ya alcancé y seguí trabajando para mejorar cada día. ¿Por qué sale la señal así? Es de origen, ¿verdad, Martín? Bueno, sale con muchísimo ruido de la conferencia de Mateus. Vamos a intentar corregir con el micrófono de Mateus. Mateus, te pido, por favor, volver a activar el micrófono, así podemos avanzar. Correcto. Aquí, a ver, la gente de Radio Cáritas. Si no, vamos a pasar con la siguiente pregunta. No estoy viendo a la gente de Cáritas en este momento, así que avanzamos con la gente de Universo. Pedir a Jorge Izquierdo, que ya está allí conectado, que active el audio y avanzamos. Universo 970, adelante. ¿Qué tal, Fernando? El saludo para ti, también para Mateus y a todos los colegas. Mateus, te vimos ingresando en los 7 partidos anteriores de Cerro Porteño. Ante River fue la mayor cantidad de minutos que jugaste y te vimos jugar por derecha en un momento y también por izquierda. ¿En qué posición te sentís más cómodo
de medio campo para adelante. Buenas tardes. La verdad, la posición ahí que el profe me ponga, yo creo que es la mejor, pero yo me siento cómodo por la izquierda, pero por la derecha hago muy bien también, estoy acostumbrado. Y, profe, yo voy a estar para ayudar con mi mejor versión. Totalmente. ¿Qué fue finalmente lo que te convenció para venir a Cerro Porteño? ¿Mantuviste una charla con Chiqui Arce? Por ahí Juan Patiño también te dio algunas referencias de lo que es el fútbol paraguayo para que finalmente Mateus desembarque en el fútbol paraguayo. Sí, la verdad que la institución, ¿no? Cerro Porteño es muy grande, es un equipo de muy peso acá en Paraguay, una de las mayores. Y sí, el profe me habló ahí, platicamos y me y el proyecto, y a mí la verdad que me gustó, a mi familia también, y Patiño también fuimos compañeros ahí en México, y me dijo también que iba a ser porteño, y ahí me convenció, y sí vino ahí a trabajar. Gracias. Usted. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a la gente de Universo 970 y pasamos con la gente de Radio 1650M. Darío, adelante. Buenas tardes, Mateus, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien y vos? Bastante bien. Bueno, no venías teniendo minutos, muchos minutos en cancha, y ¿crees que con lo demostrado le estás metiendo un entrenador como para ingresar de titular en cualquier momento? Yo creo que el trabajo habla por sí solo, ¿no? Pero yo respeto a todos mis compañeros, yo venía a Cerro para sumar, y la hora que toque jugar, uno tiene que estar preparado. A mí me tocó jugar esos 45 minutos, y yo vengo trabajando muy bien, vengo me preparando para poder ayudar y contribuir con mi mejor. De titularidad, eso es, creo que con el tiempo, poco a poco, la hora que necesite el profe, ahí voy a estar para jugar los minutos que quiera, donde necesite, ahí voy a estar para ayudar. Y la otra pregunta es, si Chiqui te pide priorizar los desbordes y asistencias como principal objetivo ahora, o la idea es asociarte y también intentar seguido las definiciones, Mateus. Sí, yo creo que cada partido ahí tiene un planeamiento, ¿no? Pero ahí dentro de mis características, el desborde, el centro, finalización, asistencia, goles, yo creo que pasa muy por ahí, pero es que depende mucho de partido a partido, lo que necesita en los juegos, pero como te dije, uno tiene que estar preparado para hacer el mejor y poder contribuir para el equipo. Correcto, muchas gracias Darío, a la gente de Radio 1, gracias, y pasamos con la gente de La Unión. Adelante. Hola Mateus, ¿cómo estás Mateus? Bien, gracias. Bien, alegro. Nicolás Ledesma te saluda, hola Fer, hola compañeros, amigos. Hola, Nico. Vamos a insistir todo, parece en la misma calidad de preguntas. Yo quiero consultarte si encontraste tu lugar en el fútbol paraguayo, porque estuviste en México, por ejemplo, para tu modo de vida, tu modo de vivir, ya que nos cuentan los compañeros que hasta haces mucha brincadera en el vestuario. ¿Encontraste tu lugar en el fútbol paraguayo? ¿Es lo que esperabas? No, la verdad que yo no conocía el Paraguay, la verdad, pero me sorprendió mucho. La verdad que me gustó mucho, y sí, acá estoy para trabajar, para contribuir con mi mejor, y sí, en los vestuarios ahí, yo creo que, como puedo decir en español, muy chistoso, ¿no? Y sí, muchas brincadeiras, muchas bromas, creo que es mi perfil, yo soy así contento, alegre, y sí, acá en Cerro Porteño me siento muy, muy tranquilo y muy contento. La segunda pregunta es, hablaste recién de que está más cómodo jugando por izquierda, ¿verdad? Porque metes las diagonales seguramente para tu perfil. ¿Te da igual de felicidad, digo, ser asistidor como lo hiciste hasta ahora, o también tu obsesión es llegar a marcar goles, por ejemplo, por eso que estás más cómodo por izquierda? La verdad que
yo pienso siempre en lo mejor del equipo, ¿no? Si es con una asistencia, un compañero que está mejor posicionado o con gol, es igual, yo quiero los 3 puntos. Y si es con gol, con asistencia, es igual. O si es marcando, defendiendo, no sé. Pero, como dije, en la izquierda me siento muy cómodo. Pero por la derecha también, yo creo que el jugador hoy tiene que estar preparado para jugar en otras posiciones, hacer otras funciones, porque el profe te puede necesitar en la derecha, en la izquierda, y tiene que estar preparado, porque si no viene otro y juega en su lugar. Entonces, ahí donde sea, donde toque jugar, yo voy a contribuir con mi mejor y voy a hacer de la mejor manera. Gracias, Mateo. Gracias, Fer. Gracias, Nico. Nada. De la 800 pasamos con Radio Primero de Marzo, 780 AM. Activamos audio y adelante, por favor. A ver, Luis Enrique, la gente de la 780, si está para entrar al aire, por favor. ¿Prender el micrófono? Al colega Samuel Ceballos de Radio Nacional, retomamos enseguida con la gente de 780. Adelante, Samuel, aquí vamos audio, adelante, por favor. Buenas tardes, Fernando, a los colegas, a Mateus. Nada, decirte que te vimos muy bien en estos últimos 45 minutos del partido que jugaste justamente. En el partido anterior lo hiciste de muy buena forma. ¿Necesitas más tiempo dentro del lance del partido o en definitiva te gustaría obviamente ir a hablar a Mateo? Quiere ser importante, pero es como dije antes, yo respeto a mis compañeros y día a día, para cuando toque la oportunidad, yo demuestre en la cancha. Y eso que estoy buscando hacer, cuando tengo la oportunidad de aprovechar de la mejor manera. Y sí, claro que uno quiere ser titular, quiere contribuir con el equipo, quiere ayudar, y así es. Mencionaste justamente, Mateus, lo de justamente lo que venís solamente para trabajar, para hacer tu juego. Tácticamente, ¿qué es lo que te pide Francisco Arce? Y si hay algo que de por ahí te cuesta cumplir de lo que te pide el profe. No, el profe ahí, la verdad que me da mucha libertad para los desbordes, para o mano a mano, individual, y tácticamente también, para defender ahí, pede coisas sencillas que yo ya estoy acostumbrado a hacer. Entonces, eso no es problema. Yo creo que el equipo tiene muy buena forma de juego ya es un equipo consolidada y que poco a poco, si puede mejorar una cosa más, sí vamos mejorando. Y sí, el profe pide cosas sencillas y me deja muy a gusto en la cancha para hacer, para cumplir y me siento muy cómodo. Gracias, Mateus. Que sigan los éxitos. Gracias, Fernando. Saludos a todos. Gracias, saludos. Muchas gracias, Samuel. Volvemos a intentar con la gente de 780 de Radio Primero de Marzo, a ver si podemos activar audio, y si no, pasamos ya a la siguiente consulta. De Radio 780, si están, adelante, por favor. Bueno, continuamos con Tío Sports. Sí, Pedro Torres, adelante, por favor. Hola, Mateus, buenas tardes. Te saluda Pepe en primer lugar. ¿Cómo estás? Todo bien, Pepe. Buenas tardes. ¿Y vos? Bien, todo bien. El saludo también a todos los colegas. Mateus, hablabas de tus características de desborde y velocidad en mucho espacio, algo que normalmente ocurre en los segundos tiempos o cuando el equipo tiene alguna ventaja, digamos, dentro del campo de juego. Ahora yo me pregunto, en un partido más cerrado, con menos espacio para Cerro Porteño, ¿qué característica puede explotar Mateus González? Ok. Sí, depende mucho del partido, ¿no? Si tiene más espacio, ahí vamos a usar el espacio que tenemos como el partido de River. Pero si es un partido más cerrado, ahí tiene que ser un desborde más corto, tiene que ser una pared, ahí un 2, jugar más rápido, 2 toques,
sí, y también juego ahí con espacio prestado, también sé, tengo la técnica para eso, la calidad para hacer eso. Y depende mucho de los partidos, uno tiene que hacer la lectura, ¿no? De partido, cómo está el juego, para poder aprovechar y usar el mejor de sus características. Pasamos ahora con la gente de Tío Sport en Estudios, ¿sí? Adelante. ¿Cómo te va? Hola Pato, buenas tardes. Que tenés al jugar con jugador de tanta experiencia como Mauro Boselli. Él estuvo en la liga brasileña, en el Corinthians, tal vez las lesiones no le permitieron explotar, pero es un jugador que me imagino facilita a la hora de las asistencias. Vos estabas diciendo, y te vi en los videos en tu anterior club, que jugabas por izquierda, hacías las diagonales y marcabas muchos goles. Hoy te toca más de asistidor, vos dijiste lo importante es el grupo. Jugar con Boselli y jugar con este muchacho Morales que juega muy bien y que está haciendo sus primeras armas en primera división, ¿qué significa para vos? ¿Facilita la tarea? Buenas tardes. A Mauro sí, ya lo conozco ahí desde México, la verdad, cuando estaba en León. Y ahí me tocó jugar contra él en Brasil, Ceará y Corinthians. Pero hablar de vos es fácil, ¿no? Es un delantero nato, un definidor nato ahí que nomás poner el balón a él y él ahí te va a definir, te va a dar la ventaja. Pero sí, como te dije, tenemos buen grupo, tenemos buen plantel, los delanteros que están entrando están cumpliendo. Y como te dije, yo estoy para asistir, para hacer gol, para lo mejor del equipo, ¿no? Pero sí, yo hago muchos movimientos de diagonales, ataco la profundidad y creo que eso facilita también para sacar ventaja, para poder hacer una asistencia o entonces hacer un gol. Pero así es, trabajar y ayudar al equipo. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Pato, y a la gente de Tigo Sport. Pasamos ahora con la gente de ABC Cardinal, 7:30 AM. Juanma Figueredo está por allá. Adelante, Juanma. Muchas gracias. Hola, Mateus. ¿Cómo te va? Estamos en directo para el Cardinal Deportivo. Me gustaría consultarte sobre el arranque que tuviste en Cerro Porteño en estos primeros partidos. Particularmente, ¿cómo te estás sintiendo? Sos mucho de redes sociales, a lo mejor. Los primeros partidos generaban algunas dudas, el rendimiento que tenías al ingresar, también los pocos minutos, ¿verdad? Y a partir de este último partido donde parece ser que encontraste un poco, te sentiste un poco más cómodo, ¿cómo evalúas tu rendimiento en el arranque con Cerro Porteño? Buenas tardes, ¿todo bien? No, yo creo que, como te dije, poco a poco uno va se adaptando, ¿no? El primer partido con Sol de América, yo creo que ahí entré muy bien, un poquito más de minutos, creo que 20, 25. Ahí el partido iba 1-1, conseguimos dar la vuelta. Después ya jugué poco, creo que 10 minutos un partido, después 5. Entonces con eso no puede hacer mucho, pero siempre trabajando, pero siempre ahí apoyando a los que entran para hacer el mejor. Y ahora tocó mi oportunidad de jugar 45 y intenté hacer mi mejor, lo que vengo trabajando todos los días. Y ahí conseguí hacer las cosas bien, conseguí poner ahí, ayudar con mi característica y salimos ahí con los 3 puntos, que era lo más importante. Y a partir de ahora, Mateus, lo que se viene de este rendimiento que tuviste en el partido anterior contra River, ¿qué objetivos te propones en lo personal, también en lo grupal, me imagino? Pese a la corta edad que tenés, ya tuviste algunas transferencias y ahora de vuelta a este desafío con Cerro Porteño. ¿Qué objetivo te propones? ¿Qué esperas a partir de ahora? No, ahora seguir trabajando igual. Creo que Cerro tenemos que buscar ahí la punta, buscar arriba. Y los objetivos es muy grupal, es muy colectivo, porque ahí si el colectivo está bueno, individual sale solo. Entonces es seguir trabajando, la hora que toque jugar, hacer de la mejor manera otra vez y intentar ahí siempre salir con los 3 puntos, ganar partido, que las cosas se van dando solas. Bueno, muchas gracias, Juanma. Pasamos ahora con la gente
Gracias Juanma. Pasamos con 1080, con Monumental, que ya está al aire allí, Víctor. Adelante, Víctor. ¿Qué tal, Mateus? Buen día. Ayer hablábamos con un colega que está en la cobertura de Ceará, que te siguió lógicamente el último año, y algo así como que te etiquetaba más bien como un jugador de recambio o que explota mejor sus características en los segundos tiempos. ¿Vos considerás que eso forma parte de tu juego, que está bien ese concepto que se tiene hacia vos, o por qué crees que te rotulan en Brasil por tu último paso en Ceará de esa manera? No, la verdad que yo creo que en Ceará, como yo no estaba jugando mucho ahora por último, entonces yo estaba de recambio. Yo estaba en la banca ahora por último, esos últimos meses. Pero cuando llegué estaba de titular. Y sí, tengo goles importantes como titular. Es que depende mucho de los partidos, pero yo soy muy rápido, ¿no? Es una característica mía. Y si entra en el segundo tiempo y tiene espacio, vas a aprovechar. Pero hay muchos partidos titulares, goles, asistencias, entonces yo creo que no es por ahí que rotula, ¿me entiendes? Pero ahí poco a poco lo voy a demostrando y vamos a ver. Ahí reactivamos el audio, por favor, Víctor. Ahí está. Lo segundo que te quiero preguntar, se viene la Copa Libertadores. Será la primera Libertadores que vas a jugar, entonces seguramente ya te habrán comentado el desafío de Libertadores para Cerro Porteño. Sí, claro, es mi primera Libertadores, sí, es una competición ahí muy dura, muy difícil, pero Cerro ahí tenemos cualidad para entrar, para pelear, hacer nuestro mejor, ¿no? Y sí, si viene la Copa, y vamos a estar preparados ahí para lo que venga. Gracias. Bueno, la conferencia de Mateus, el jugador de Cerro Porteño. Ya hablamos de Olimpia, habla Gorosito en segundos y analizamos la derrota de Olimpia Internacional. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tienen 90 premios de 500,000 guaraníes en efectivo para vos. Sí, así como escuchaste, 90 premios en efectivo. ¿Cómo participas? Es muy fácil. Enviando o cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Para más info, seguí las redes sociales en Facebook, Grupo NSA, en Instagram, @NSAPY, WhatsApp más 595-212891.000. Gorosito al aire, por favor. Un primer tiempo que, bueno, nos pusimos en ventaja. Ellos habían errado en la primera jugada un gol. Después nos faltaba precisión en el último cuarto de cancha. Hicimos el gol. Después tuvimos una o dos, una del Pollo, otra de Carlito Rolón, que la sacó el arquero. Pero jugamos demasiado lento, corría la pelota demasiado lento. Y nos estábamos acostumbrando o pretendemos un poco de mayor intensidad en el traslado de la pelota, que la pelota corra más rápido. Después en el segundo tiempo estaba parejo hasta el gol de ellos, el empate, ahí enseguida viene el 2-1 y a partir de ahí nosotros tuvimos una ocasión de Roque y a partir de ahí justificaron el triunfo y por ahí en las ocasiones de gol que tuvieron concretaron a grosso modo más o menos lo que siento ahora. Se lo nota un poco irresoluto y con poca confianza al colombiano Eduard López. ¿Qué cree que le sigue faltando para adaptarse a su esquema? No, de alguien en particular no, es un funcionamiento de equipo. Y como todo se necesita. Eduard ha jugado algunos partidos, hoy volvió a jugar, como todo, necesita un tiempo de adaptación,
y bueno, mientras antes sea y mientras él más cómodo se sienta, mucho mejor. Johnny González, ABC Cardinal 730 AM. ¿Hubo un retroceso en el rendimiento del equipo teniendo en cuenta que había levantado en los últimos partidos? Sí, a mi entender veníamos jugando de menor a mayor, muy bien los partidos anteriores, y hoy, como decía anteriormente, muy lento en el traslado de la pelota, como que el primer tiempo demasiado lento, y eso hacía que ellos vayan ocupando posiciones, aunque la teníamos y elegíamos mal el último pase. Tuvimos 3 o 4, me acuerdo, una del Pollo, 3 o 4 centros de cada costado que no podíamos pasar el primer hombre, pero a mi entender fue eso, hicimos correr la pelota demasiado lenta. ¿Se puede decir que hoy su equipo fue todo lo que usted no quiere y superado en todas las líneas? En algunas cosas sí, principalmente en la dinámica, principalmente en que corra la pelota más rápido para generar espacio, porque si no es fácil. Hubo por momentos en el primer tiempo que presionamos bien y quitamos ahí en 3/4 de cancha la pelota y podríamos haber ampliado la diferencia o llegado antes del gol a hacer la diferencia, y elegimos mal el último pase, pero bueno, hay que estar con rabia, como tenemos todos, debido al resultado, a lo abultado del resultado, que por ahí ellos las ocasiones que tuvieron las concretaron, porque me parece que salvo la que tapó Alfredo, después prácticamente no tuvieron ocasiones, y nosotros, sin jugar bien, tuvimos ocasiones y concretamos poco. Ya que no podemos ver los entrenamientos, ¿nos podría decir cuál es la situación de Diego Polenta y Walter González? ¿Cuánto faltaría para que puedan ser tenidos en cuenta? Diego Polenta se está preparando junto a los demás compañeros debido a la fractura del brazo que tiene, y a nuestro entender todavía le falta para ponerse a la par de los compañeros. Y Walter viene de una inactividad muy grande y de a poco va retomando confianza debido a que tuvo un desgarro muy grande en la pierna, y debido a eso se va poniendo bien. ¿Por qué le parece que no le encontraron solución en ningún momento del partido a los contragolpes de Nacional? No creo. En el primer tiempo habían contragolpeado de entrada bien, después tuvieron otra que termina cerrando Rolón desde la parte izquierda, y después en el segundo tiempo, a partir del segundo gol, ellos encontraron los espacios, pues es completamente lógico que hay un equipo que trata de ir a buscar el empate más en su casa, pero no creo que haya sido así durante todo el partido, porque el primer tiempo la única que generaron fue la de Gaona Lugo, y después puede ser que haya otra, pero en este momento no me acuerdo. En la etapa complementaria se notó mucho que no hubo entendimiento en la dupla Salcedo-Rolón. ¿Trabajará más en eso en la semana? Se notó mucho que los jugadores de Nacional les ganaron en velocidad. Sí, no. Ellos venían de hacer un partido excelente, el partido anterior. Había sido muy bueno. Con Cerro también la saga central había jugado bien, pero el fútbol es así, hay veces también que el contrario juega y en algún momento te supera, no es una cuestión de entenderse, porque si se habían entendido muy bien la semana pasada, no puede ser que en este partido no se entiendan. Se fueron de manera increíble del juego. ¿Por qué considera esa situación? Sí, yo creo que el segundo gol fue el detonante mayor, porque en el primero después me parece que viene la jugada de Roque, si no mal no recuerdo, y después del segundo gol sí, como que nos costó retomar el partido, y ellos justificaron después el resultado. Por ahí, debido a las ocasiones de los dos arcos por ahí abultados, pero nos terminaron ganando bien.
¿Cuál fue el principal déficit de su equipo en la línea defensiva? La línea defensiva desde el primer atacante hasta el arquero, siempre vuelvo a repetir lo mismo. Y a la inversa cuando atacamos bien. A mi entender quedaba muy solo en el segundo tiempo el número 6, quedaba muy solo ahí en la mitad de la cancha y ellos generaban a partir de él con cambio de frente cuando íbamos a presionar, salía con pases a los costados, pero bueno, me gustaría ver el partido, corregir y trabajar sobre las cosas que hicimos mal. Afectó mucho al equipo el primer gol de Nacional, del cual nunca se pudieron recuperar. ¿Y cómo lo vio y terminó Roque Santa Cruz, que en trámites del partido se lo vio rengueando o con molestias? No, terminó con una molestia que viene arrastrando normalmente, pero bien, sin problema. Después volvió a entrar y terminó bien. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, esto es lo que decía Gorosito. Empecemos a desmenuzar. Yo creo que lo primero que quedó claro, Dani y Ariel, es que Edward López no está a la altura de un jugador del Olimpia. O sea, no es jugador para Olimpia. Y hasta creo que se demoró un poco el técnico Gorosito en cambiarlo. El mejor ejemplo es que lo saca cuando viene el empate. O sea, muchas veces los técnicos tienen esto, de sostienen algo que no está funcionando, aguardando que el resultado los cubra. Entonces, famoso cuando vos sabés que te están cascoteando el rancho, pero no haces el cambio que debes y recién lo haces cuando te hacen un gol en contra, que fue lo que ocurrió con López. Y sí, por eso inclusive ayer cuando abríamos la transmisión, te hacía el paralelismo, ya que lo escuchamos a Mateus. Yo colocaba en ese nivel y Edward tenía que tomar ese partido como la última oportunidad de mostrarse, de justificarse. Y ayer ni eso, porque además yo creo que hay dos partidos. El primer tiempo, no es que Olimpia lo haya jugado mal, en la rica charla que teníamos con Rorro, él reconoce porque dice, ojo, el primer tiempo yo no lo colocaría en la categoría de un buen partido. Es más, mirando desde la perspectiva nacional, yo creo que Nacional jugó mejor el primer tiempo contra Cerro que lo que hizo ayer contra Olimpia. Y en ese contexto, favorable para Olimpia, se insistió mucho por la zona de López. Y López es alguien quien, ya que en estos partidos se puso de moda por la velocidad de Mateus, de Gaona Lugo, el tema del velocista, pero que no pierde cierta precisión. López también puede ser velocista, pero la velocidad de López medio que lo termina complicando al que lleva la pelota. Todo lo contrario, cuando vos tenés a un velocista, es el marcador el que se asusta, para decirlo de forma elegante, y se desespera. López siempre te da la sensación de que él tiene la pelota y él empieza a marearse. Por ende, define mal, decide mal. Entonces, vos sabés que nos dio un buen pase. Es que, y por eso, o sea, lo que vos haces... O somos extremistas nosotros. No, extremistas. Es que mirando el partido, después vamos a militar el WhatsApp, mucha gente que nos está escribiendo sobre el tema de Edward López. Sí. Porque tampoco es para crucificar al jugador, pero lo que estamos haciendo es analizar y comentar sobre el rendimiento, ¿verdad? Claro, pero tampoco caigamos en el otro extremo donde todo es de cristal y tenés que cuidar porque a Shinjaranga le puede afectar. Yo entendería el tema del extremismo si esto fue fecha 1. Ayer fue todo Olimpia también. No, espera, el disparador ahora mismo es lo de López, el colombiano. Edward López. Claro, pero yo entendería sí, porque uno dice... No estamos siendo muy extremos. Y a ver, ese tipo de planteamiento puede servir para, sí, la famosa película de Hollywood, ¿verdad? Arrancaste muy mal y después terminás siendo el vencedor y tenés el primerísimo plano. Pero ayer Edward López tuvo su cuarto partido de titular en un torneo que lleva 7 fechas. O sea, el 80% de las preguntas a Mateo era por el tema de la adaptación. La adaptación al fútbol paraguayo no es mito, es una realidad. Pero tenés que mostrar ciertos destellos. Si en 4 partidos de titular tuviste 5 minutos buenos en el primer tiempo contra Libertad, los últimos 5 minutos, habla muy mal del jugador. Repito,
capaz Gorosito le sigue dando la confianza y el fin de semana hace 3 goles, 8 asistencias y los mismos amigos. Pero Bruno, a lo que analizamos el momento. Pero en el hoy, caso de López, hoy de Edward López. Pero en el caso de López, no es solamente el partido de ayer, por eso decía, ayer él tenía que tomarse como una oportunidad generosa que le daba la lesión de Ramón Sosa. Entonces, en el caso puntual de López, después vamos a ir, Ariel, al tema colectivo, pero en el caso puntual de López, en el lapso más favorable que tuvo Olimpia en el encuentro, que fueron pasajes del primer tiempo, y donde se atacó mucho por su zona, él decidió siempre mal. No metió una buena pelota para el compañero, no hizo una gambeta de esas que vos digas, mirá, hizo todo bien y no tuvo la cuota de fortuna. Por eso en medio de cuando el partido estaba entre 2-1 y 3-1, le digo a Bruno, hoy está demostrado que López ya no puede, es más, con cierta pizca, reconozco, de una cuota radical, hasta decía, López está robando un puesto en el banco, porque en el partido de un contexto súper favorable como fue contra Sol, no, el partido estaba todo liquidado, él entra y él tuvo un par de contras interesantes, decidió mal. Hay una jugada donde Escobar tiene una tajada poco ortodoxa, de tirarse hacia un lado, pero pateó tan mal que con las extremidades pudo sacar. Entonces, ni con el partido definido, ni para hacer solución, él demostró algo. Y yo creo que, no sé si porque la pregunta fue muy suave, le dio pie para que Gorosito pueda salirse. Cuando dice, ¿qué será lo que pasa? La pregunta es, ¿qué le ve, profe, a López, que capaz el resto no ve, para que haya sido titular en 4 de los 7 partidos? Por ejemplo, que te diga en los entrenamientos la rompe. ¿Vos cómo lo viste, Edward López? Decidiendo casi siempre mal en la terminación de la jugada. Solamente una jugada envió bien, después mal. Capaz por ahí algún retroceso, algún compromiso a la hora de retroceder. Sí, es que algún punto vamos a destacar, ¿verdad? Ya siendo muy generoso también. Pero después el resto individualmente resuelve casi todas mal. El 95% resuelve mal. Ese es el problema de él. Por no una cuestión de que no se mete en la estructura colectiva, sino que él a veces gana, tiene espacio, gana a los costados, pero termina mal. O hace una gambeta de más y termina perdiendo la pelota, pero no es productivo. Esa es la realidad. Aporta muy poco. No, puedo decir, yo hoy en día, olvídate la titularidad, hasta ahí como opción en el banco. Yo creo que en estos momentos López ocupa un puesto que hasta le podrías dar a, ya que tanto Olimpia habla del tema de que la promoción, que queremos ver a los chicos de la casa como un recambio, porque creo que, no sé si López no jugó todos los partidos, 4 de titular, lo que te contaba, lo de Sol, creo que no entró en el clásico, ahora que hablo de Guaraní, pero ha tenido muchas oportunidades. En el primer punto que planteaba Bruno con el tema de lo que dejó el partido. Después, ya ampliando un poco el espectro de lo que ha sido lo netamente colectivo. Yo creo que Gorosito hizo hincapié mucho en el tema de la lenta circulación, en el tema de la pelota. Y ayer cuando analizábamos acá, creo que en el primer tiempo el mérito estuvo ahí, donde iba a presionar Olimpia. Y Rorro reconoce que eso le generó algo similar al comienzo del clásico. Sí. ¿Te acuerdas que fue Olimpia? Pero en el clásico no lo hizo bien. O sea, esa presión alta de Olimpia no tuvo los frutos que ayer tuvo. Esa pelota, por eso le preguntaba si Cristian Rivero se lesiona allí, y Rorro dijo, no, en una anterior, porque Ojeda presiona muy bien y le roba el balón. Después hay una parecida en una jugada casi 2 minutos después, y le generó la duda a Nacional, pero sacando el tema de la presión alta, ayer estuvo desconectado en todas las líneas y quizás quedó un poco abultado el resultado, pero Nacional mereció ganar de punta a punta.
Porque en Tigo sabemos que la locura por el fútbol solo tiene una cura. Más fútbol. Conéctate a tu pasión con tu plan de TV a Internet Hogar. Para más información ingresa a tigo.com.py. Tigo nos mueve la misma pasión. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar VIP superior que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.l. Aposta legal, aposta sin riesgos. Bueno, a ver, sí, sí. jugó el clásico y es cierto lo que pone, no le pudo pasar al Chico Vargas. O sea, jugó también el clásico. Alfredo Aguilar. Y apareció muy bien la primera. Tuvo una tapada a Villagra, ¿verdad? Sí. Esa ya fue una salvada. Fue una salvada. A Lugo. Pero Gaona Lugo un remate que saca con los pies. Muy difícil a quemarropa. Después el resto de los goles, yo creo que ayer defensivamente Olimpia encajó todo o cometió todos los errores o fueron aprovechados los errores que sí ya tuvo, por ejemplo, la defensa Olimpia contra Cerro. En un partido encajó todo lo que no encajó en los anteriores partidos. Porque yo ayer, por ejemplo, cuando miraba el partido y decía que Nacional claramente ya estaba ejerciendo una superioridad, pero me parecía que no atacaba con mucha gente, mucha presencia desde el punto de vista físico en el área. Porque casi siempre estaba solo Villagra o capaz dos. Y cuando ganaba el costado, y eso me parece lo más preocupante, porque sin mucha gente Nacional llegó a marcarle 2 goles en jugadas similares de los costados, más el que atajó a Aguilar. Fíjate vos en el primer gol que marca Nacional. Mal parado, es cierto, en la mitad de la cancha, pero había 4 jugadores, Saúl y Richard saliendo al que iba a meter el centro, que era Gaona Lugo. Y Carlos Rolón perdiendo absolutamente la referencia del que entraba, mirando al que va a tirar el centro. Y habiendo Eso permitió que Villagra nunca tenga que preocuparse de si estaba o no en offside. Claro, entonces, 4 jugadores en el área de Olimpia para controlar o neutralizar a un solo jugador nacional. Pero un error gravísimo, gravísimo. Y no fue, repito, no se produjo una sola vez. Se produjeron 3 veces, de los cuales 2 terminaron en gol y en una terminó atajando a Aguilar, la que está hablando Bruno de Gaona Lugo. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad, en muy poco tiempo ya es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Vienen 3 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito y con té verde y sabor limón. Otro golazo de Arcoiris. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Arcoiris con sabor y confianza. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itaúa. Celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itaúa, Sociedad Anónima, calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram, @cerámica_Itaúa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Yo, Otálvaro. Su espalda fue la preferida, ¿eh? No, la de Toito fue. Yo creo que lo Olimpia es Nacional, yo insisto en lo que le decía Rodrigo, abrió la cancha y a Olimpia le creó un problema. Sí, pero más el lado de Villagra en un momento dado cayó sobre la zona de Otálvaro, le creó el problema. Es que Villagra luego era extremo cuando Nacional tenía, por ejemplo, el Memo. O sea, Villagra era un tipo que jugaba donde juega hoy Brian Ayala. Yo vi más floja la espalda de Tito Torres. El mejor ejemplo es lo gravitante que tuvo Gaona Lugo.
como wing por el sector de derecho. No, lo de la defensa, más allá de algún nombre puntual. Saúl Salcedo. No, es que estamos analizando uno por claro, uno. Pero fíjate que... O sea, pero Otálvaro... Siempre le preguntaba por lo de Aguilar a Ariel. Y habló más de los movimientos defensivos. Voy a agarrar los 5 y creo que Aguilar es el que se salva. Otálvaro tampoco influyó arriba, como lo solía hacer subiendo y generando. ¿Sabes qué es también lo que termina etiquetando como un mal partido de Saúl? El gol de Arrúa. El gol de Arrúa. Sí, para mí en el gol de Arrúa él es el que tenía más posibilidad de robarle el balón. Porque yo creo que... Bueno, pero fue una genialidad de Arrúa. O sea, donde pero, también tiene una gran responsabilidad Richard Ortiz, porque... Es que lo dejó a Ortiz, lo dejó a Saúl, después lo dejó a Rolón, y quiere cruzar Otálvaro y le despacha a Otálvaro y al arquero con el disparo ya colocado. ¿Cuántos jugadores echó Cita ahí? ¿Cuántos jugadores dejó por el camino? Cita de medio equipo. ¿Medio equipo? Claro. Pero a ver. O sea, ¿cómo hacer con una genialidad como esta? Pero es la eterna discusión. Anda a preguntarle a los ingleses y te van a decir, no, ahí depende de qué lado analizar. Pues claro. No es que lo esté defendiendo a Saúl, ¿verdad? Pero me parece que en esa, o sea, yo creo que Saúl no jugó bien. Pero jugó mal. Sí. Pero en esa acción puntual de Arrúa que vos mencionás, yo le doy más mérito a Arrúa que otra cosa, porque medio equipo despachó, hermano, ¿cómo hace? Sí, ¿por qué Saúl solamente va a ser el...? Estamos analizando limpia, o sea, pero él habla de Saúl, o sea, el gran culpable, dice, el gran culpable. Vos estás planteando las individualidades. Estamos hablando de los errores defensivos. Pero en esa jugada se aplazaron todos. Sería preocupante ahí en una sala del centro de alto rendimiento del Olimpia, ahí en el video room, donde están ahí y le están mostrando todos los movimientos y todos tengan la conclusión de Bruno. Le veo ahí a Gorosito y a la analista de video y diga, pero acá hay demasiado mérito de Arrúa. No, o sea, que lo primero, Richard Ortiz, pues la manera en que entra Richard Ortiz siendo el volante en teoría más agresivo para cortar el juego, que entra así en la cabecera del área, porque entró muy tibio, muy ligerito. Pero casi no le armó un pasillo pero vos de color rojo para... Vos le das más responsabilidad a Richard que a Saúl. A los dos, pero... ¿Sabes por qué yo te digo Saúl? Porque Saúl tiene la jugada enfrente. Richard es una jugada lateral donde vos sabés que tenés a un compañero con mejor panorama. O sea, ¿cuántas veces uno puede criticar cuando dice, y no te percataste que vos le tenías ya a fulano? Por eso yo a Richard, que es el primero, no le doy la etiqueta del más responsable del golazo de Arrúa. Porque ya la de Rolón ya es la desesperación. El que tiene en esa jugada la película completa y clara es Saúl. Que tenía que salir más. Y Saúl sale como salió Richard. Sí. ¿Se entiende? Podemos completar los centrales. ¿Quiere agregar algo más? Porque quiero ir a dejar los Rolón después. Pero aclaremos, Dani, porque si no quedamos nosotros como que somos periodistas que no destacan el talento y las virtudes. Sí, pero así están quedando. No, porque esta jugada es para destacar más el mérito que hay un gran mérito del jugador que hace un golazo. O sea, eso... Pero... Messi, hermano, Messi te deja 5 por el camino. ¿Y qué vas a decir? ¿Vos crees que los o sea, ¿cómo se llama el central de Liverpool? El holandés, Van Dijk. Virgilio. Sí. Virgil. Vos le ponés ahí en esa jugada y a lo mejor Messi lo deja por el camino. ¿Y qué va a hacer? Es una genialidad de Messi. Es una genialidad de tu rival. O sea, no siempre es error nomás. Ustedes miran el error. Es más fácil para crucificar que halagar a alguien. Y más cuando se trata de un equipo denominado chico. Porque si era un gol de Olimpia o de Cerro, ustedes iban a estar, no sé, ahí en la frente al Panteón haciendo... Y vamos a pasar 4 veces tu relato acá. Yo te pregunto nomás. No, en serio, muchachos, es gran virtud de Arrúa. Vamos a darle punto al que hace la buena jugada. Vamos a hablar por Saúl Salcedo jugó mal, yo te repito. Rolón también no estuvo fino. Pero en esa jugada vamos a aplaudirle a Arrúa. Ese es el... Ahora, con ese criterio, Bruno, no hagamos más esta cuestión de analizar Olimpia, porque en todo vamos a decir,
Pero Octavio, no, pero allá la jugó un partidazo. Torres, ¿qué le vas a reclamar? No vaya a ser irónico tampoco. No. Y tampoco vas a decidir, Dani, por favor, te pido. No, vamos a respetarnos. Yo voy a seguir inclusive tu ejemplo. ¿Sabes lo que va a hacer Virgilio después de la genialidad de Messi? Va a revisar y decir, ¿qué puedo hacer para evitar la siguiente genialidad? Estamos, Así, pero Dani... y ese es el propósito. Gorosita tiene que estar... Pero es que, hermano, esta jugada es una improvisación y una calidad técnica única que a lo mejor a Rúa mismo no le va a volver a salir. Mira lo que te estoy diciendo. Por eso yo le pregunté a Rodrigo López si él en las prácticas, y ustedes que lo vieron, a Ariel le pregunté, que transmite más los partidos de Nacional, si a Rúa suele jugar así. No, y fíjate, el partido que yo le veo el sábado, y Rorro coincidió con esa lectura, lo había colocado casi como un tapón de Lucena. Ayer estuvo más libre. O sea, lo que voy es, ¿por qué no se dan esas genialidades? Porque los jugadores no tienen esa técnica. Muchísimo tienen esa técnica. Porque los defensores no suelen dejarle que gire de esa forma con tanta libertad. Bueno, entonces voy a insistir que hubo un error entonces ahí yo estoy mirando desde la perspectiva que le Olimpia. dejaron girar, o sea, no. Yo no sé. desde la perspectiva de quiero que haya 50 Es goles una como el de genialidad de Arrua. Sí, yo soy No. videoanalista del Olimpia. Che, Pipo, mirá este giro, mirá el paso en falso. Mirá cómo recibió, pasó fácilmente. No, eso ya vas a hacer después. No, Claro que hay virtudes y a veces hay errores también en una jugada. Pero, ¿sabes, Bruno, pero yo quiero destacar más la virtud pues, acá del jugador, sí, no el error. O sea, vamos. No hagamos el 1 de Olimpia. Eso no va a decir, Ochun, discúlpame. No, así no. Olvídate de los billetes y las monedas con el billetaje electrónico y tu Más Tarjeta. Comprar y recargar tu Más Tarjeta en las principales cadenas de supermercados y farmacias del país. En bocas de cobranzas de Practipago, Infonet Cobranzas y con tu quinielero amigo de tu quiniela TT. Descarga la app de Más Tarjeta Billetaje para conocer los miles de puntos de 20 recarga habilitados. Más Tarjeta, nos movemos juntos, nos movemos más. Altaos Artesanos del Sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra, el lomo ahumado Altaus, tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país o haz tu pedido al 0984-800-650. Altaus Artesanos del Sabor. ¿Qué pasa si te digo que podés encontrar camisas con cuello perfecto, remeras de todo tipo y los pantalones que no te fallen? En Bruno Corsi pensamos en vos y quisimos solucionarte la vida para que puedas encontrar esas prendas que siempre buscaste, ya sea para la oficina o para salir. Todo en un solo lugar. Además contamos con talles hasta 5XL. Búscanos en las redes sociales como Bruno Corsi_. Bueno, entonces, yendo por la lógica, ustedes... Gorosito lo tiene que hacer sentar en una sillita a Rolón y a Saúl, a Richard, y le muestra el video y le dice, muchachos. No sé en qué, pero en algún lugar tiene que, en la sala de video, mostrarle todo esto. Acá pasó un falso, esto no puede ocurrir la próxima vez, este fue tu error, no puede girar de vos en la cabecera del área. Ahora, la jugada en la manera en que define es extraordinario. ¿Sabes por qué? Porque él hace la gambeta con la derecha. Si era un jugador, a ver, de la media, capaz hubiese resuelto con la derecha otra vez y hubiese perdido tiempo. Pero él hace la conducción, fuerte. La gambeta. Hubiese pateado fuerte. Sí, y toca con la zurda, con la menos hábil define. Esa me parece algo, faceta y ese factor es muy diferente, es muy distinto, solo un distinto hace. Pero por eso estamos buscando también, no solamente que estamos diciendo pobrecito, le pusieron acá pero te percatás. Podemos seguir chun con el 1 por 1. No, pero te percatás que en este ranking de responsabilidades no está Aguilar. ¿Por qué? No está. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir Ariel. Hay cosas que vos puedes corregir, hay otras cosas que no. O sea, a Keylor no le vas a decir cómo no atajaste la de Messi ayer. Aguilar, fue un bombazo fuera del área. A Aguilar no le puedo decir nada porque hay una genialidad de Rúa. Eso no se puede corregir. Lo de los otros jugadores que permitieron la culminación de la genialidad, sí. Rolón. Y siguiendo en este rol de la perspectiva del Olimpia. Tampoco estuvo bien. Malísimo. Para mí fue el peor de la defensa.
Y fíjate que en el gol, porque con tu lógica, Bruno. Malísimo, o sea, estuvo peor que Otálvaro, que Saúl Salcedo e Iván Torres. Para mí fue una cuestión. Eso de pelearse cuando el sistema colapsó, de quién era peor, me parece que ya es. Pues yo me voy a agarrar de una jugada para decir que fulano fue peor y el otro va a agarrarse y los dos van a tener en cierto grado razón. Porque creo que hace rato vos dijiste, Ariel, si yo voy a ir al tema de darle más mérito a quien me superó, pero estoy en un contexto donde yo quiero analizar lo de Olimpia, Rolón para mí es gran responsable en el gol del empate. Sí, claro. Porque hasta él, si tenía la claridad, dar el paso hacia adelante para dejarlo en offside. Pero también voy a decir, pero para ahí mí está Villagra, ayer el mérito tuvo muy de poca Villagra. ubicación, Elani, para mí. Me parece que él influyó mucho también para que se produzca una suerte de desorganización del sistema defensivo de Olimpia. Le ganaban la espalda. Después en el gol ese que se desvía sale otra vez con determinación. Pero es una fatalidad. El tema de los desvíos es una fatalidad. No, ya sé, pero él claro, no hablo del desvío, sino claro, que en la jugada previa al desvío, él vuelve a perder y no entra con una determinación con la cual tiene que entrar un marcador central. Tito Torres. Se fue mucho, eso. No, pero para mí, igual. Se fue mucho. No sé si le ganaron. Si yo elegí y coincidía Bruno, inclusive antes de su gol, y después del golazo de Arruda, que Gaona Lugo era el más determinante, y algo ha de tener que ver el marcador. Entonces, yo creo que... Pero ahí volvemos a caer. Uno sabe que el fuerte de Torres no es la marca. ¿Por qué hacer un máster de finanzas de Initiative hoy? Porque el entorno ha cambiado y hoy más que nunca debes conocer las herramientas del área de finanzas y control de gestión para la toma de decisiones de las empresas. El único máster en finanzas 100% internacional con 12 módulos en Asunción y una semana académica en Madrid. Certifica la Universidad Alfonso X, el sabio de España. Initiative, Escuela de Negocios, evoluciona tu futuro. Alejandro Silva. Quiere rescatar de Alejandro Silva, ¿verdad? Y mirá que venía jugando penal, muy bien. El penal porque yo creo que le adosó otro movimiento. Porque pero tan mal estuvo así, solamente no el penal. saltar tan alto. O sea, encuadran solamente el penal. Pero es que pero a ver, vos repasás mentalmente una jugada decisiva donde él haya participado y no o sea que si querés repasar no vas a encontrar. Y además también usted a ver, ¿cuántas pelotas recuperó Alejandro Silva a la mitad de la cancha cuando Olimpia no tiene la pelota? Y no hablo de este partido nomás. No, pero cuando le generan superioridad a Olimpia en la mitad, Alejandro Silva es uno de los que tiene poco compromiso con la marca. Yo no sé si tiene tampoco. Pero pierde casi toda él. Porque a la hora de presionar, o sea, Olimpia cuando presiona la salida del rival, tiene a sus dos delanteros y tiene para mí un trío que suele ir a la marca. Quizás de ese trío es el que menos resalta por las mismas características que tiene Silva, que son él, Brian Ojeda y Ramón Sosa. Y yo creo que en el primer tiempo se presionó bien, pero más por el otro lado, por el lado de López, de Ojeda y de Pollo. Pero, o sea, ahí en este ejercicio también nos vamos percatando de que a nivel integral fue muy poco lo de Olimpia, de mitad de cancha para arriba también. Poco. Brian Ojeda. Yo lo rescato a él. A mí me parece que él fue muy preciso con los pases, corrió mucho. Pero mira que en el momento, y quizás va a formar parte de su crecimiento. Yo creo que es de los rescatables. Si vos me decís rescatar jugadores de este partido en Olimpia, es uno de los rescatables. Yo creo que con el contexto de colocar una vara bien baja, No, por eso te hablé de rescatable. Claro, pero a veces voy a decir, pero mira que él luchó, y dentro de todo, él el que más... Lo que te iba a decir es, a ver, él está ahora reemplazando a Rodrigo Rojas. Y cuando uno dice, más allá del momento actual de futbolístico, yo a jugadores en ese puesto y que tengan ya una especie de maduración, los quiero ver en el momento crítico del equipo. Y cuando Olimpia estaba en un momento crítico, él no apareció. Por un lado, desde el lado racional puedo entender que forma parte de su crecimiento. Porque los grandes jugadores aparecen en esos momentos. El famoso se pone el equipo al hombro. Y Ojeda, en algún momento tendrá que también dar su paso. Por eso sí, rescatable con la vara baja, pero él está en un puesto donde cuando a Olimpia ya le habían sacado la pelota,
estaba deambulando, estuvo más cerca del resto de los compañeros que ser el tipo que diga, esperen, acá volvamos a recuperar el medio campo. Richard Ortiz. Y ayer volvió a ser el Richard antes del partido con Sudamérica. Y que me parece pasa mucho también cuando él no es bien arropado. Por eso yo insisto mucho que cuando hablé del tema Alejandro Silva, me parece que ahí también cayó Brian Ojeda. Ayer Olimpia no fue el equipo con mucha presencia física, un equipo intenso como fue contra Sudamérica. Y allí me parece que le ganó, no solamente fue lento o con falta de velocidad en la hora de tener la pelota, sino que también en la hora de la dividida y en la marca. Me parece que hubo algún tipo de carencia en ese aspecto. Y Richard sufrió mucho ayer. Sufrió mucho. Recalcamos el error puntual, para mi gusto, que terminó en uno de los goles o en el golazo de Arrúa. Pero le quedó grande ayer la cancha para poder cortar las jugadas. Y perdió algunas divididas también. Llegamos a Eduardo López. Ella no. Ya pasamos. Ya pasamos. No hay. Sí, no, solamente quiero hacer una pregunta. Si tenés que calificar numéricamente, porque ya opinaron de él, del 1 al 10, ¿cuánto ustedes le ponen? Yo le pondría 4. 3. 3 no, acá Miguel no suele, ¿sabes por qué yo pensé en 3? 3 suelen ponerle cuando alguien es expulsado, ¿verdad? No, por eso yo puse 4. O sea, pero yo creo que ayer hasta... ¿Cuánto le puso Miguel? No sé quién cubrió por a veces. Fabio Martín. ¿Cuánto pusiste, Fabio? 4, ahí está bien. 4 le puso Fabio Martín. Bueno. ¿Quién no tuvo un cuaderno Avon? Cuando pensamos en cuadernos, pensamos en Avon. Cambian los tiempos, pero los cuadernos siempre son Avon. Carpetas, biblioratos, hojas cambiables, cuadernos de colores con tapa araña y con licencias exclusivas de tus personajes favoritos. Ahora también el diccionario de la lengua española Avon en una nueva edición. Encontrá todas las variedades en las redes sociales, @cuadernos_Avon y en los principales puntos de venta del país. Avon, calidad que une generaciones. En Light Holanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Light Holanda, el light de los mejores, la salud de cada día. Roque Santa Cruz. Para mí arrancó, no llegó bien Bruno. No lo he visto. No llegó. Que no llegó bien al partido. O sea que ya entró con dificultades. Me parece que no llegó al 100. Yo creo que no. O sea, yo creo que es el arranque siempre de Roque. Sí me parece que hay una clara división cuando él con el marcador central con Núñez se da esa famosa caída doble y se nota que él se dobló el tobillo y termina inclusive afectándole eventualmente la zona del talón. Pero a diferencia de Recalde, yo creo que porque están esos equipos y ahí aplico la figura del jugador. Mira que Roque se fue a los 58, entró Diego Torres por él. Claro, es que la jugada que cito es el segundo tiempo, ahí donde estaban cuando Olimpia estaba atacando, y yo lo que creo es porque a ver, estamos hablando de un jugador atípico, jugador que este año cumple 40 años. Él necesita de la ventaja rápida para retroalimentarse físicamente también. O sea, cuando uno escucha y en esta era del descanso, del juego, te dicen, hay jugadores que necesitan muchos juegos para recuperarse. Yo aplicaría esa analogía para decir, y el equipo en ventaja, como ocurrió contra Sol. Ese contexto ayuda para que Roque también pueda desplegar su fútbol. Partido cerrado, partido donde no hay espacios. Se nota que le cuesta a Roque. Pollo Recalde. El cabezazo. ¿Y después? Intentó participar más, bajando cuando ya las pelotas no le llegaban. Allí es donde lo separo de Roque, ¿no? O sea, en el tema de la participación, pero tampoco marcó la diferencia. Y acá viene la pregunta... Porque después vemos cambios de Chelo Tigarribia ya minuto 80, Camacho minuto 80 y Diego Torres que entró por Roque a los 58. S/N. La pregunta, por López, vos sabés que no. Por López entró. Por López, sí, pero ¿y a los cuántos se fue Roque? No se fue Roque.
no, perdón, es que yo estoy mirando acá y justo está Diego Torres por encima de Roque. Claro, Roque no se fue, se quedó. Miro, Alfredo Aguilar para ABC 5, Otálvaro 5, Saúl Salcedo 4, Rolón 4, Iván Torres 5, Chelo Estigarribia sin nota, Alejandro Silva 5, Néstor Camacho sin nota, Brian Ojeda 5, Richard Ortiz 5, Edward López 4, Diego Torres 4. Yo creo que acá Diego Torres hizo más que López en los pocos minutos que estuvo. Pero está bien, Roque 5 y Pollo Recalde 5. Vamos a Néstor Gorosito versus Rodrigo López. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. ¿Sabías que ahora las recargas de Claro vienen con regalos? Recargales de 20.000 guaraníes y de regalo tenés 1 giga para navegar. Redes sociales gratis, WhatsApp y llamadas gratis, Internet cambiata Claro. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial, con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar profesionalmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751, WhatsApp 0992-221-685. UNASUR. Dos preguntas de entrada. La primera, si Gorosito leyó mal el partido, y la segunda, si fueron tardías las modificaciones que hizo. Sí, a ambas preguntas. La primera me parece que tiene menor grado de responsabilidad porque, y creo que él trasluce eso en su respuesta cuando dice, hoy estuvimos muy lentos en la circulación. Entonces, no puede hacer 5 cambios para decir, bueno, fulano, mengano y sultano están pasando tarde y la velocidad de la circulación es lenta, por ende voy a cambiar. No, pega un par de gritos diciéndole qué les pasa. Hace 4 días o a una semana jugábamos a otra velocidad. Lo de los cambios tardíos, yo voy a un cambio puntual que es el primero. Torres por López, más allá de toda la mala propaganda que se ha ganado el colombiano, Torres tampoco marcó mucha diferencia. Los otros dos, ya hasta bote generosa, el Roque siguió, ¿no? El partido oficialmente termina con el golazo de Arroa. Entonces yo a lo que voy es, te pueden empatar y te pueden dar vuelta un ratito. Ahora, ese lapso que hubo entre el 1-1 y el 2-1, Olimpia parecía que lo había atropellado un tren desde lo mental. Y después cuando viene el 2-1 se borra del partido. Y no estamos hablando de goles que se dieron en el minuto 40 y 43 del segundo tiempo. Yo creo que desde el lado mental también de los jugadores, yo no sé si se sintieron ya imbatibles. Esto de que, mira, jugando bien, regular o mal, estamos ganando, estamos en racha. Porque cuando Arrúa hace el golazo, que ya acá creo que desmenuzamos, de una actitud débil, para decirlo de alguna forma, en una zona donde tenés que ser ultra fuerte, me parece que allí hay mucha responsabilidad de los jugadores. Y en el tema de la lectura, cuando vos haces un cambio y sacás a un tipo que no se estaba justificando, recién cuando te hicieron el gol que haces fumar tu ventaja, no hay mejor ejemplo de un cambio tardío que ese. Además también convenimos, ¿verdad?, que Nacional le dominó el segundo tiempo a Olimpia. Y ahí no se vio en la mano la influencia del entrenador para nivelar el trámite del partido. No hubo movimiento del banco, fue hombre por hombre, una búsqueda, buscar la vuelta para neutralizar y volver a nivelar el juego. Eso no se vio desde el banco de suplentes. A mí me parece que hay un error de Gorosito. Y en cuanto a Rodrigo López, a él le salió todo bien los cambios, desde Saracho, que entró bien, hasta le hizo bien la entrada de Saracho, pues le dio más dinámica, velocidad. Sí. Inclusive Gorosito lo cita. Y Vargas, dice el 6 de ellos, claro, para decir que estaba muy libre, ese 6 era claro. Saracho. Y Vargas hizo uno de los pases para el gol. Sí, el último, el de Gaona Lugo. Sí. Y después, ya hicimos pusimos SN, S/N, a los dos que entraron a los tres, ¿verdad? A los tres sin nota. En realidad, no empezaron. No, porque Torres entró mucho antes para hacer un SN. Entonces, ¿sabes por qué? Porque no apareció tampoco.
Y los otros ya entraron con el partido definido. El partido, reitero, en el 2-1, si el famoso, si el partido seguía 5 minutos más, capaz podía ser más abultada la diferencia del encuentro de anoche. Johnny, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Bueno, para ir rápido, porque tenemos que pasar a Cerro, que visita a Luqueño el fin de semana, el domingo. El sábado juega Olimpia. Olimpia juega domingo ante Luqueño. Perdón, domingo ante Luqueño, Olimpia, y Cerro va a Itagüá para enfrentar al 12 de octubre el sábado. Bueno, ¿qué novedades hay en Olimpia? Primero lo de Roque Santa Cruz, te pregunto. Después, ¿quién nos trajo a Edward López, Johnny? El gerente deportivo, el director deportivo. ¿Estás seguro, Johnny? Sí, claro. Él presentó la propuesta al técnico, el técnico siguió de cerca, aprobó la directiva y por supuesto también todo lo que rodea al departamento de fútbol. Busca un poco Martín. Él aprobó la sí, contratación. Sí, para sustentar lo que dice Johnny. Busca un poco Martín de esa charla que tuvimos con Gorosito antes del inicio del torneo, cuando le pregunto por lo de López. Pues yo primero pensé que era un pedido expreso de Gorosito, porque estaban estudiantes, en argentinos, y capaz Gorosito dijo, yo le conozco, o inclusive me enfrenté, pero daba a entender que pasaba por una gestión de la Secretaría Técnica, lo de Néstor Gorosito. Y teniéndolo ahí a Johnny, también compartir con ustedes, y esto me parece que después del análisis individual y colectivo que hicimos de Olimpia, puede generar cierto ruido desde el siguiente sentido. Es cierto que es el segundo adelanto. Olimpia justamente ya había ido a Itagüá a jugar contra el 12, aquel partido donde con 2 penales había logrado el triunfo ante el equipo itagüeño. Muchos hinchas me parece que también, con cierta razón, dicen, espera, Olimpia en abril, o sea, dentro de un mes, va a tener este régimen de jugar domingo, miércoles, domingo. Si Ariel decía, mira que yo no le doy físicamente a fulano o la circulación, va a tener que también potenciar esa parte física para encarar la doble competencia. Te pregunto si lo de Olveira, lo de Chelo y lo de Edward López, si son pedidos tuyos o también tiene que ver con el trabajo de Baceas y la dirigencia. Las cosas siempre son consensuadas. Los dirigentes se la presentan a Cristian me presenta a los jugadores a mí y yo le digo si me gusta o no, pero todo tiene que ser consensuado. En otros casos Cristian me los presenta a mí y a los dirigentes, y en otros casos yo le presento a Cristian qué jugador me gustaría en esta posición y él lo consensúa con los dirigentes. No hay imposiciones, por lo menos hasta ahora, son todas cosas consensuadas. Bueno, cosas consensuadas, dice en la nómina que le pasaba a Dani en la pregunta, donde estaba incorporado Edward López. Vos decís, Johnny, que fue Baceda el que recomendó López. Sí, señor, así es. Bueno, está bien. Daniel Chun consultaba si jugó todos los partidos. Contra Guaraní no pudo ingresar López, Torres, Camacho y Rojas ingresaron en ese partido y López había culminado en la banca de expectativa. Bueno, ¿y qué se viene para Olimpia, Johnny? ¿Qué se viene para Olimpia para el cotejo contra el Sportivo Luqueño? Habría que ver si le da la confianza, en este caso, a esta zona central de la defensa con Salcedo Rolón, o recurre a Luis Cáceres. Yo creo que un técnico tan experimentado como Néstor Gorosito, así directamente, de una, no va a limpiar a ninguno. Por Polenta dijo que no lo ve todavía en condiciones iguales a las de sus compañeros, dijo. Sí, señor. Él tuvo una pero Polenta está entrenando. Él se entrena normal, pero como el técnico es el que comparte con él, está todo el tiempo, entonces seguramente le va a dar un poco más de preparación física y un poco más de preparación futbolística. Lo descartamos a Polenta. ¿A quién recurrimos? ¿A Saúl, Rolón o a Cáceres con Salcedo o a Cáceres con Rolón? El Sportivo San Lorenzo, yo creo que va a continuar esta pareja central. No creo que saque de una vez. ¿Otálvaro y Torres? Otálvaro me parece que va a continuar. ¿Y Torres? Torres habría que ver porque ya está Chelo Estigarribia, si el Torres no jugó mal ayer,
Estigarribia fue el titular al empezar el campeonato porque Torres salía de la enfermedad también, entonces el Chelo se había hecho con el puesto de lateral por la zona zurda. ¿Y en el medio campo? El medio, Richard Bryan, por la enfermedad de Rodrigo Rojas, estuvo haciendo una muy buena tarea esta pareja central y me parece que también va a continuar, pero con una atención especial en Rodrigo Rojas, que sí ya estará a disposición del profesor Gorosito. ¿Y Edward? Y Edward, con o sin Sosa, Edward seguramente estará en la banca de expectativa. ¿Y quién jugaría en su reemplazo? ¿Quién en ese puesto puede hacer esa zona izquierda? Chelo, Torres, y es que, repito, y es que no está Sosa. Y está Sosa, se soluciona todo ese sector. ¿Y Sosa llegaría para el partido contra Luqueño? Consultaba su caso, Bruno, y me dicen que va por buen camino su recuperación. Es una contractura, fue el sábado, descansó los días después del partido, entonces puede llegar al cotejo telesportivo luqueño. O directamente recurrir a Diego Torres. Ayer, como en el partido había ingresado el 26, que no lo hizo mal. Me parece que, siendo hasta lapidario, extremista, jugó mejor que López los pocos minutos que tuvo Diego Torres. Bueno, y arriba, Roque, ¿cómo está su situación? ¿Se mantiene Silva, lo de Pollo? Sí, ya está habilitado Walter González. Walter González, también habló el técnico sobre él, que viene trabajando en la parte física. Tuvo un tiempo muy importante de inactividad, le cuesta en la parte física, después se lesiona ya en plena pretemporada y también se está recuperando de eso. No sé si para titular, si es que hay que ir por lo que significa tener a un centro delantero bien en forma, en la parte física, en la parte futurística. Me parece que saca ventaja Isidro Pita, o tal vez Néstor Camacho, si es que por allí no está Roque Santa Cruz. Pero hay que esperar. Lo de Roque es día a día, hora a hora. Él termina un partido siempre golpeado, siempre con inconvenientes, pero después se pasan las horas, pasan los días y se recupera totalmente. Bueno, ¿querés agregar algo más, Johnny? Y nada más, señor. Esperar a ver qué va a pasar en los próximos días, en las próximas horas. Mucha gente pedía por Olveira, pero me parece a mí que Alfredo Aguilar no tuvo para nada culpa en los goles. Es más, le salva a Olimpia ya de entrada con esa de Gaona Lugo, que fue clarísima, una tapada espectacular. En cuántas jugadas también le ha salvado a Olimpia. Recordemos, Olimpia, el único tanto que recibió un gol fue ante Libertad de penal, después no recibió un solo gol. Ayer, es cierto, 4 goles, pero lo que ha tapado a Aguilar en gran parte del campeonato lo deja como el número 1 en el arco del Olimpia. Gracias, Johnny, un abrazo. Hasta luego, señor. Fecha 7, Guaireña empató con 12 de octubre 0-0. Cerro goleó a River 3-0. Nacional perdió ante Olimpia, perdió ante Nacional 4-1. Luqueño, Sol terminó 0-0. Postergado Libertad Guaraní. Ganó Libertad anoche por Copa Libertadores. Ya vamos a hablar de Guaraní. Ya vamos a hablar de Cerro Porteño. Yo creo que se merece el público de Nacional. El segundo es de Arrúa, ¿verdad? El segundo. Sí. El segundo. Por favor, se merece. Quiero agradecer a un amigo que me trajo la camiseta original del Club Nacional. Fíjate lo que es. Que utilizó un jugador, Mira lo que es. Mira, una belleza. Camiseta 23. ¿Vas a usarlo? ¿Eh? ¿Vas a usarlo? A mí me gustaría usar, pero es para regalar. Vamos a regalarle a la audiencia directamente. Después del gol, llamada directa. La primera que entra, camiseta original del Club Nacional. 41-51-730. 41-51-731. Le vamos a hacer una pregunta, por supuesto, ¿verdad? Y ya está Juanma para contarnos información de Cerro. Libertad sacó un gran resultado, ganó 1-0. Guaraní juega esta noche 21-30. Se agiganta con valor en lucha tenaz. Avanza Nacional con peligro, lo va a liquidar Nacional, tiró. ¡Golazo! ¡Arrúa!
dejó rivales por el camino, como muñecos por el camino. Arrúa fue aspirándolos y termina convirtiendo un extraordinario golazo. Primero Richard Ortiz, después Saúl Rolón, Otálvaro no llega y le coloca el disparo. Alfredo Aguilar, fue un golazo de Arrúa, inolvidable noche para el gol de Arrúa, tremendo, zurrazo colocado, enganchó con la derecha, no lo pudieron parar. Así Arrúa convierte uno de los mejores goles de este torneo de apertura. Golazo Nacional, la Academia en pleno para uno, lo está tumbando al equipo de Gorosito. Olimpia 1, Nacional 2. Por la senda luminosa de tu historia. Bueno, me dicen que rechazaron la oferta de... que Cerro habría rechazado la oferta por Cureí Ruiz, del Bahía. Llámale a Juanma, por favor. Cerro va hasta Luis Salinas para enfrentar a 12 de octubre. El sábado, 18:30 el partido, Dani. Olimpia juega tarde, 20:45 contra Luqueño el domingo. Y Libertad tiene un partido pendiente. La tabla. Importante lo del tema de la tabla. La tabla está ahora sí. Nacional y Olimpia los punteros con 13. Libertad un partido menos, 12 puntos. Guaireña tiene 12. Guaraní está con 10. Un partido menos. Cerro Porteño 10. Luqueño 10. Sol, River y 12 de octubre 5. Y mirando la próxima fecha, el sábado, 12 de octubre, Cerro Porteño 18:30. El sábado juega River ante Nacional. 18:30 también. 20:45, otro partido de sábado, Sol de América Libertad en Villa Lisa. Y para el domingo, 17:45, en el Rogelio Olivieres, Guaraní, Guaireña, y se cierra a las 20 horas, Feliciano Cáceres, Sportivo Luqueño Olimpia. Esa es la programación. Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, me dicen que fue rechazada la oferta por Cerro Porteño del Bahía. No corre directamente la posibilidad de salida de Oscar Ruiz. Consultando con fuentes dentro del club de Cerro Porteño, me dicen que no satisfizo la propuesta que recibieron por parte del Bahía, entonces prefieren mantenerlo a Oscar Ruiz, e incluso la información que me agregaron hace algunos minutos es que depende exclusivamente del futbolista, del rendimiento que pueda tener en campo para una renovación a fin de año. Cerro no descarta renovar el contrato de Oscar Ruiz, que vence en diciembre de este año, y va a depender mucho del rendimiento que pueda llegar a tener el futbolista en lo que resta de esta temporada. Bueno, espera, Ariel está haciendo un gesto de suspenso. Acércate al micrófono, Ariel, ¿sí? Bueno, si es que no firma con otro, porque está Regia por medio, ¿eh? Y ya hubo una advertencia de parte del empresario brasileño. Y se expone a eso. De hecho, que al tener un contrato que vence en diciembre, a lo mejor Cerro tiene todavía 3 meses más de tiempo, y a lo mejor el rendimiento que puede tener en esta apertura, en la propia Copa Libertadores, ya puede hacer que se adelanten esas negociaciones. Bueno, Juanma, aguantame por favor y vamos a ir con los detalles de Cerro Porteño para el fin de semana. A la vuelta de Edgar, 5 menciones y estamos con el oyente para ver si se lleva la camiseta. Muchas gracias, una hermosa, ¿viste, Dani, la camiseta nacional? Mira, original. Mira qué linda la camiseta. Porque anoche jugaron con la alternativa. Esta es la original, la camiseta 1 de Nacional. Mira qué linda que es. La tradicional. La tradicional, camiseta 1. Y se usó este año porque está la Copa Primera División, Tigo Visión, Continental, Nissan, Coca-Cola, Profenol, Nuestra Señora, impresionante, Club Nacional, la Academia, número 23. ¿Cómo? No, contra Cerro jugaron con la Sí, tradicional. esta, mira, está usadita inclusive. 23 no es de Paraguay. 23, revisa un poco. Está el oyente.
Hola, buenas tardes. Hola. Hola Bruno, ¿cómo estás? ¿Cómo está, campeón? Todo bien, José González te habla desde acá de kilómetro 23, ruta 1, jurisdicción Capiatá. Bueno, mi amigo capiateño. Sí, señor. Bajar la radio, apagar nomás tu radio. La camiseta original de Nacional. Sí. ¿Vos sos hincha de Nacional? Hincha de Nacional. ¿Cómo podés demostrar que sos hincha de Nacional? Casi todos, Bruno. En este momento la emoción no sé si me va a traicionar o no. Pero más o menos sé casi todo de Nacional. Sabés todo de Nacional. Más o menos. Vamos a hacerle una pregunta. Espera. No tan difícil, Bruno. Quiero ganar la camiseta. Dame, si vos sos buen hincha nacional, dame el equipo titular de Nacional finalista de la Copa Libertadores del año 2014. 2014. Bueno, Bruno. En el arco, a ver. Fácil. Nacho Dom. Lateral derecho. Fácil. Coronel. Muy bien. Centrales. Leo Cáceres. Leonardo Cáceres, sí. Raúl Piri. Sí. Y lateral izquierdo. Lateral izquierdo. Lateral izquierdo. No estaba David Mendoza. David Mendoza. No estaba Fabián Balbuena en ese equipo. No estaba, pero de suplente estaba. Él era el quinto defensor que entraba para cerrar los partidos. Está arrancando. Claro, imagínate qué equipo tenía Nacional, o sea, Fabián Balbuena. Bueno, hasta ahora tenés media camiseta ganada. Bueno. Vamos por el medio campo. Sí. Marco Rivero. Muy bien. Silvio Torales. Muy bien. Julián Benítez. Correcto. En la delantera estaba uno, no me estoy acordando del medio campo que era. Uno te falta. Sí, arriba, trata de acordarte de arriba. Arriba está Vareiro. Zorro Vareiro, sí señor. Zorro Vareiro. Uno me falta, Bruno. Y más fácil, dame una pizza. Chiquitito, después se fue a Olimpia, jugaba en Guaraní. Ese era Julián Benítez. Ahí está. Sí, Julián Benítez. Julián Benítez. Ahí ya tenés 10, ya dice. Uno te falta, un volante. Un volante por izquierda, creo que. Falta un volante y un delantero, porque Julián ya dijo lo oyente. No, Julián. No dijo todavía Julián. No, Julián Benítez era. Sí, Julián es que te... Bueno, y Valero era sí, pero te falta un mediocampista. Espera, Bruno. Sí. En el medio campo era Melgarejo. Marco Melgarejo, que te faltaba. Melgarejo, Marco Rivero, Silvio Torales. Ahí está. Sabe, no, este es hincha nacional. No, yo soy hincha de la época de... Otro titular era Derli Orué. Derli Orué también. Y no estaba Luzardi también. Luzardi no. No, Luzardi no. Juan me dice, ya dijo Julián antes. Luzardi era suplente, me dicen. Sí. Pero está bien, sabe, hincha. En medio campo era Melgarejo, Marco Rivero, Silvio Torales y Derli Orué. En la delantera era Julián Benítez y Zorro Vareiro. ¿Y quién alternaba? Y marcó un gol importantísimo. Y ya te lleva la camiseta. Acá en Paraguay marcó el gol. Acá en Paraguay marcó en la final de la Copa Libertadores. Santa Cruz a los 90 y algo minutos que le empató Santa a Cruz, el hermano de Roque. El hermano de Roque. Julio de Santa Cruz, ya está, hermano. Vos sos hincha nacional. Dame tu nombre y tu número de cédula y vení a retirar la camiseta. José de Mercedes González. José Mercedes González. Sí. Número, los 3 últimos números de tu cédula, José. 423. 423. Fabio, anotate ya, Fabio. Venía a retirar la camiseta, hermano querido. Hermosa la camiseta, original, Sí, mañana puede ser desde ahí del estudio. Acá de ABC Color, Yegro 745. Acá ya queda la camiseta. Cuando vos quieras pasar, nomás retirar. Dale, Bruno. Sabes que yo trabajo ahí enfrente de mí, en un centro. Soy vendedor, Bruno. Y qué suerte será. Soy fanático del Nacional, Bruno. Me alegré bastante anoche. Qué suerte. Gracias, Bruno, gracias. Decime un poco, vos no solés escuchar en las transmisiones deportivas. Estaba escuchando,
Yo esta mañana estaba escuchando toda la radio, no me fui y luego voy a trabajar, Bruno. No, eso no fue nada. entre nosotros nomás, chupátelo anoche de la emoción. No, Bruno, no. Soy hombre sano, Bruno. No tomo bebida, Bruno. Ah, no tomas bebida. Soy un hombre ya de edad, Bruno. Pero bueno, está bien. Dale, Bruno. Gracias, felicidades. Bruno, Vení a retirar tu camiseta. Gracias, muy amable. Gracias, dale. Adiós. Chao. Ahí está el hincha ganador. Ya estamos con Juanma. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, ¿quieres que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva? Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Independencia Nacional 565, casi cerro con la teléfono 021 492-811. Brian Montenegro no estaba en ese equipo también. ¿Qué equipazo tenía Nacional? Brian y Cecilio fueron quienes reforzaron al equipo. Imagínate vos, eran los nombres que tenía Nacional. Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bruno, saludos para todos. De vuelta te saludé, increíble. Ese está Uraima. Renovado saludo. No, pero ese es para salvarme nomás, pero 2 veces te saludé. No, disculpame, Juanma, en el fragor acá de las cosas que estamos haciendo. Rechazado lo de Ruiz. Contanos lo del equipo de Cerro para el partido frente al 12 de octubre. Vuelve a entrenar hoy a las 18 el equipo de Cerro Porteño, que sigue con esta seguidilla de concentraciones porque arrancó en el día previo al juego ante Nacional, continuaron concentrados después del partido, recién el domingo ellos fueron liberados. Para el lunes retornaron a los entrenamientos, volvieron a quedar concentrados. Partido ante River el martes, volvieron a quedar concentrados. Miércoles, entrenamiento a la mañana, liviano, ahí sí quedaron liberados. Y de vuelta hoy vuelven a trabajar a las 18 en Barrio Obrero de cara al partido del sábado, ante el 12 de octubre de Itagua. Recuperados ya a disposición Santiago Arzamendia y Alan Rodríguez. Lo iban a evaluar a Juan Patiño, quien estuvo infectado por la enfermedad, por el COVID-19, y le costó un poco más volver a los entrenamientos. Así que sí, recibe el ok y lo ven deportivamente apto. Francisco Arce va a recuperar el 100% del poderío que tiene el plantel del Cerro Porteño para el juego del sábado, ante 12 de octubre, 18:30. Muy importante para el Cerro Porteño volver a repetir esta victoria que consiguió el martes para meterse de vuelta allí entre los primeros puestos. Conste que no está muy alejado si vemos hoy la tabla de posiciones, más allá que Libertad tiene un partido pendiente. Esa es la agenda del Cerro Porteño para el día de hoy. Seguramente Chiqui Arce va a realizar ya un trabajo táctico y de fútbol importante en esta tarde de cara a lo que va a ser el encuentro del sábado, ante 12 de octubre. Si hoy me preguntas, Bruno, no quiero arriesgarme a dar un 11 probable equipo titular por lo que ocurrió el martes. No recuerdo que en un partido haya cambiado de entrada en el segundo tiempo Chiqui Arce. Sabemos piezas que vienen siendo importantes al menos en los últimos tiempos, como Enzo Jiménez y Federico El Pachi Carrizo, así que habrá que ver qué propone hoy en el entrenamiento Francisco Arce. Juan Mafie, ¿vos solés ver el estado de Chiqui Arce? Sí, siempre lo veo. Mira un poco ahora. Mira un poco ahora. Nosotros compartimos a veces. Mira un poco ahora. Sí, visto que subió, no sé que haya subido otro recién. Bueno. Nadie. A ver, él levantó. A mí me están enviando. Aclaro, coste que le tengo como contacto a Chiqui, pues yo no accedo a los estados, no sé qué te voy a ajustar. ¿Qué te voy a ajustar yo? 11:31. Bueno, amigo de los estados. Yo tampoco, entonces, pero a veces hay mensajes subliminales. No, ya sé, pero socialicen con la audiencia, bueno, con quien le habla, porque no tenemos idea de qué. Hay una frase, una foto de Marcelo Lippi. Antes de eso, Ariel, 11:31. Sí. Entrecomillado, no es cómo comienza, coma, es cómo termina. Ya. Es la primera frase. Pero después me dicen, el contacto acá, que me envía la foto, hace un screen, dice... No, pero entonces Juanma tiene mala precisión. Bueno, decirlo, Juanma, si vos tenés todo a mano, decirlo y narrarlo de forma ordenada para que se entienda y cada quien pueda hacer la interpretación que crea conveniente. 11:31,
la primera frase, no es cómo comienza, es cómo termina. El primer estado. Eso lo escribe él. Después, 11:41. Es ya una imagen preparada, evidentemente, con la imagen de Marcelo Lippi, el entrenador italiano, que tiene la camiseta de la Federación China de Fútbol, la Asociación de Fútbol Chino. Entrecomillado y en portugués. El mejor jugador es aquel que coloca su talento al servicio de los otros. Hay jugadores útiles y no indispensables, dice el entrecomillado del segundo estado a las 11:41. Sí. Espero que Chiqui no bloquee su estado. No, pero si él Para quiere, si levanta esto porque quiere que se vea. Sí. Para él Y nomás, para después- que... Pero yo creo que ese segundo, ¿hay otro mensaje, Juanma? Hay uno último, un tercero. Dice, Teagina, escrito por él. Y entrecomillado de vuelta. Todos somos importantes, nadie es imprescindible. Y con eso cierra la serie de 3 estados que compartió hoy Francisco Arce en su cuenta de WhatsApp. A mí, clarito el mensaje. ¿Y vos sabés ¿Qué que pasó? ¿De qué me últimamente perdí? Me suele fui al compartir sanitario, este tipo por de favor. De los mensajes de Chiqui en el WhatsApp. ¿A quién? No, de su estado. En su estado. Y cuando preguntaba a quién, yo creo que el primero es para la gente, para todos. Sí. Pero Por el comienzo del campeonato. Claro, pero el segundo y el tercero me parece que es para... Pero eso para es su plantel. correcto, no es espionaje, no podés hacer eso que está haciendo Juanma. No, si es un estado. Un estado, no es que... No. ¿Y por qué? No es que le robamos Solamente el los teléfono contactos y- de Chiqui pues, pueden acceder a su Y acá estado de WhatsApp. Ariel se estaba quejando y decía, yo soy contacto y no me aparece. Pero sí, Capaz me bloqueó, Chiqui. ¿Eh? Tiene tu número. No, no estoy diciendo nada. vos mismo tenés... No, así yo que- no, a lo mejor yo no estoy haciendo clic a la aplicación, lo que fuese para... No, 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 Acá dice un no. oyente, creo que Pachi se pierde el puesto, dice. Pero yo creo que, a ver, en esto de las intenciones, hoy en día con el manejo de las redes, pues iba a decir, yo creo que el segundo y tercer mensaje es más para el plantel Para el que para plantel. la opinión pública. Para el plantel. O sea, más por el contenido de los mensajes. Leen vos otra vez, no escuché, discúlpame. Sí. A ver. Yo no sé si está bien esto ahora, pero llamarle estado de WhatsApp. No, pero la también. pasada ya se publicó en los diarios también un estado de Chiqui. No, pero que se publique en el diario, cuando está bien si cada estupidez que vemos en los diarios que se publica. No, es parámetro, ¿verdad? Te digo nomás, yo no sé, a lo mejor estoy equivocado, ¿verdad? ¿Como un contenido periodístico o...? No, pero pregunto yo si el WhatsApp no es una cosa privada de uno. Ese estado. Ya sé el estado, sé lo que es, hermano. Bueno, El estado es lo que sube en su WhatsApp. ¿Y para qué vos, Bueno, vos levantás tu bueno, estado? pero ¿acaso no es solamente la gente que tiene tu contacto acceda a eso y que vos publiques sin su autorización? Es lo mismo que vos te pregunté. Una cosa es la charla privada y otra cosa, inclusive, porque los planteles tienen su chat grupal. No, ya, Y otra esto no cosa es el chat estado. grupal, esto es el estado de él Claro. levanta una historia ahí, ¿verdad? Para que se entienda más rápido, ¿verdad? claro. Pero él tiró- Pero es correcto que el periodista publique lo que es él en su WhatsApp, porque el WhatsApp es algo privado. Sí, No pero- es una red social a lo que Claro quiero que ir. sí. No, o sea, no es Twitter, no es Instagram. No, Bruno. Claro que el WhatsApp es una red social. Y vos sabés que para mí no, Dani. Y sí, pero a ver, Para mí no, ¿Y por qué crees que Zuckerberg tiene? No, ya sé WhatsApp, que es Facebook? dueño, No, pero por eso, no. Y se compró justamente para eso. No, es La que una el red WhatsApp social. es algo más privado. No, Vos no la estás- charla vos no- privada es lo privado. ¿Eh? No, Vos no estás... no la plataforma. No. No, yo, o sea, pregunto, no sé si está bien que publiquen ahora ya cosas de que uno hace en WhatsApp. ¿Cómo es el tema? No, pues lo mismo que entonces nos preguntamos si los canales hacen bien en levantar un tweet. Pero o un eso posteo. es público, porque él ¿Qué hace levanta en público? su... ¿Por qué es público? Y porque ahí te puede seguir cualquiera. Sin embargo, en el WhatsApp, solamente tus contactos... No, hoy en el WhatsApp te puedes decir si lo más fácil es agarrar un número de teléfono. No, pero no tiene cualquiera el teléfono de Chiqui. Vamos a empezar por ahí. Sí, o sea, pero Juan él- Pueblo que tiene el teléfono de Chiqui. pero No, Chiqui ¿verdad? pero Chiqui sabe Eh. que no es que solamente su círculo más íntimo tiene su número. ¿Cómo entonces Ariel no tiene y Juanma tiene? no. Entonces puso ahí- él que vean solamente sus capaz que yo contactos. capaz que yo no tengo actualizado, nada más.
Pero, no, yo Uno creo que tiene él, tu yo creo número. que todo, él tiene contacto a muchos periodistas también, porque interactuamos todo en este mundo tan especial que es el fútbol, dirigentes, jugadores. El WhatsApp no es una red social, es una Cuerpo aplicación técnico. de mensajería. Y dice desde el alguien momento acá. en que Chiqui escribe esto es porque quiere exteriorizarlo. Porque si no, no va a escribir. Otra cosa es que te hagan la captura de una charla privada. El estado de WhatsApp es para que todos lean, Bruno, dice otro. Claro. Si es aporando, pregunté, consulté, indagué. No, rápidamente dijiste, para mí no es. No, para mí, por eso te digo, pero No, está bien, Pico, que ya se publique ahora, o sea que ya vamos a, vos en tu WhatsApp levantás algo y ya Vos sabés te que- pueden publicar entonces. Vos sabés que en la primera época todo lo que había está gente que prohibido, preguntaba, prohibido. ¿está bien? Bueno, vamos a preguntarle a Chiqui en su momento, ¿verdad? Vamos a preguntarle a Chiqui en su momento. Entra- Repetimos lo que escribió en su estado de WhatsApp. Lo mitad es más. Va, esa anécdota tú debes ni escribir WhatsApp, así, Chiqui. Bueno, ¿qué, Juanma? 11:31 el primer mensaje. No es cómo comienza, es cómo termina. Francisco Chiqui Arce. 10 minutos más tarde, 11:41, ella una imagen evidentemente editada con la imagen de Marcelo Lippi, el entrenador italiano, y abajo la frase en portugués: el mejor jugador es aquel que coloca su talento al servicio de los otros. Hay jugadores útiles y no indispensables. A la pucha. Pues ese es un bombazo a los jugadores de Cerro, hermano querido. Y después, Un minuto más tarde... o sea, ese mensaje tiene destinatario. El jugador sabe, va a acusar el mensaje. ¿Y el tercero? 11:42. Peagina, esto ya está escrito por él. Peagina, todos somos importantes, nadie es imprescindible. Francisco Javier. Clarísimo. Últimamente Clarísimo. acostumbra a escribir este tipo de... Preguntale un poco vos, Juanma. Mensajeale. Profe, ¿está Pico autorizado por vos que se lean tus mensajes de WhatsApp de tu estado? Preguntale un poco a ver qué te dice. Y si me dice que no, ¿qué hacemos? Y te voy a llamar en 10 minutos y hacerte responsable. No, pero... No, te hablo en serio, Juanma. Te hablo en serio. No, yo también, Juanma. No, yo hablo en serio, muchachos, Yo porque... también. porque Yo le voy a decirle, si yo tengo que salir como abogado de Juanma, le voy a decirle, profe, la próxima vez, ponen a eso en el grupo de WhatsApp del plantel que tenés allí. Ah, bueno. Que bueno, ese también hay varias entonces, bueno, cosas que- si te recrimina, entonces Chunya, asesoría legal, doctor Cham. Correcto. Y está bien la salida jurídica o ética que te está dando Dani. Sí. Si querés tirar mensaje, bueno, profe, disculpame, pero entonces la próxima para el grupo, grupo de WhatsApp que pero tiene vos no le WhatsApp. podés decir también cómo manejar su WhatsApp, te va a decir, chiqui, andé bien, vos ahora me va a decir cómo hacer yo Pero mi... vuelvo entonces. ¿cómo Llamale y preguntarle, te pido, Facebook, mensaje te Twitter, llamamos en 10 minutos, Juanma. Clubhouse, Instagram, todos tienen su sector privado. Sí. Y siguen siendo redes sociales. Bueno, Juanma, Sí, señor. ¿le vas a mensajear a Chiqui ahora? Ahora estoy redactando el mensaje. No. Bueno, chao. En 10 minutos te llamamos, Juanma. No mientas, por favor. Dale, Bruno. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad en las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contáctate al WhatsApp 0972-413-100. Visítalos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de Idesa, máximo respaldo a su inversión. ¿Sabías por qué una cerveza fresca como nuestra Pilsen se disfruta mejor? Porque cuando llega a tus manos a pocas horas de ser elaborada, esta mantiene las mejores cualidades como el sabor y sus aromas. Pilsen, recién hecha desde 1912. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981-695-171 con Tienda Multimarcas Pizzas Fuerte. Bueno, están lloviendo los mensajes. El WhatsApp no es una red social.
Si querés que algo se sepa que querés escribir, tenés en todo el mundo Facebook, Twitter, incluso las historias de Instagram. Otro me dice, la idea de la historia es socializar. Ahí el que alza la historia puede designar quién puede ver y ahí te muestra las 3 opciones, dice. Claro. Después que alguno de sus contactos lo haga público es otra cosa. No es público, dice. Para que lean sus contactos dice otro WhatsAppero. Para ver los estados, los dos se tienen que agregar. Para ver los estados, los dos tienen que agregar. Repite otra vez el mismo mensaje. Bueno, está bien, muchachos. Bien. Están participando. Siempre dije que Olimpia es de primer tiempo. No aguanta, dice otro. Y este ya es el mensaje de Olimpia. El mensaje es para fulano y fulano, dice acá. Ya hay nombre y apellido. Ay. 2 jugadores. En el programa deportivo que empieza a tal hora ya leyeron el estado de Chiqui. Bueno, está bien. No pasa por ahí el tema. Consultamos nomás si está bien o... Bruno, el chico que hizo el mejor gol del año, el de Nacional ayer a Olimpia, jugó fútbol 5 por Atlántida. Carlos Arrúa, sí nos decían que era salonista, ayer ya inclusive... Tiene razón, Chuncha, como unas redes sociales, ¿está? ¿Eh? Igualita que... Acá dice otro mensaje, el WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea. El WhatsApp es personal, otra persona no puede difundir sin autorización del que alza, dice. ¿Ya qué? Facebook, Twitter, Instagram también. De hecho, salvo Twitter, los 3 se van pareciendo cada vez más porque el dueño dijo, así se va a consumir ahora. Chiqui le puede demandar entonces a Juanma. ¿Por qué te reí? Que yo soy payasito ahora, Ariel. No, vámonos, hermano. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de vecino ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Acá nos envían luego inclusive la captura de WhatsApp, ¿verdad? Sí. Y dice... WhatsApp Messenger es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes en la que se envían y reciben mensajes mediante internet, así como imágenes, vídeos, audios, grabaciones y el audio. Wikipedia, la fuente. Bueno, pero Wikipedia también lo puede... Está bien. Está bien. Acá entramos Yo me en declaro un el atrasado tecnológico. Yo acabo de descubrir esto. En serio te digo. No es esta cuestión del Estado que funciona tipo Instagram. Claro, vos no sabías eso. No, y vos tampoco me parece que no. Yo levanté ya muchísimas veces mi estado, cosas, haciendo asado, por ejemplo. Bueno, y eso porque, ¿con qué intención? Sí, pero solamente para la gente que yo le tengo en mi contacto. Bueno. No es para el público en general. Y eso, por ejemplo, no se vio en Twitter, ni se vio en Facebook, ahí levanto luego información deportiva nomás ya. Salvo algunos avisos comerciales que tengo, ¿verdad? Que lógicamente vendo, ¿verdad? Eso sí para mí es importante, ¿verdad? El resto que se muera, como diría. Así tampoco no. Claro, pero hablando en serio, hoy en día se discute qué es qué con el tema de las plataformas y más porque hay dueñas puntuales. Si vamos al caso, Twitter hace poco también generó el tema de las historias llamado Flits y así Instagram puso Reel porque quiere parecerse a TikTok. Ahora Twitter también va a colocar algo parecido a Clubhouse, que es uno de los últimos gritos de las redes sociales. Todos se van pareciendo porque al fin y al cabo el consumidor tiene el mismo aparato que es un smartphone. Pero yo ya no voy a poder estar en todas esas redes, discúlpame, demasiadas redes ya hay ahora. Es lo mismo que decían ponerle que hace 15, 20 años, yo no puedo estar con la Acabo de hacer el primer post. Hiciste ya tu historia. Atención, señores, Ariel hizo su primer... En el estado.
Darío Martín Ibarra y Nico Sosa, los primeros que hicieron el visto. Ariel descubrió recién el estado del WhatsApp. No puedo creer. Atrasado tecnológico. No, está bien. Cada uno descubre las cosas. A lo mejor descubriste cosas que nosotros no descubrimos todavía, ¿verdad? Bueno, Regis, ¿cómo te va? Buenas tardes, Bruno. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andás, Regis? Bien, tranquilo. Me dicen que Cerro habría rechazado la oferta del Bahía por Oscar Cureí Ruiz. ¿Sabes algo? No, oficialmente no me enviaron nada todavía. Ajá. Ayer envié la propuesta oficial y si rechazó, ojalá me envíe la rechazo oficial, ¿no? Pero oficialmente no me llegó nada. Pero entre nosotros, ¿esto oficialmente qué sabes? Nada. Porque Cerro Porteño sempre assim, não sabe nada que passa, não? Se a pessoa que manda nunca está em clube e não é dirigente. Se a pessoa que manda não é dirigente, nunca está no clube. ¿Y quién es el que manda? ¿Vos te referís a... ¿De quién estás hablando? José. De Juan José Zapag. Ah. Sí. Pero se não aceitam, que ao menos enviam na proposta, ou seja, a resposta oficial, como hizo Bahia, ¿no? Ayer vos, a través tuyo, Bahía envió ya una propuesta oficial con membrete, toda la historia. Sí, estamos aguardando la respuesta. Bueno, Regis, ¿y si Cerro busca la renovación con Cureí Ruiz? Sin problema nenhum, que pague el doble y firmamos mañana. ¿Cómo? ¿El doble? Sí. Ruiz va a renovar si cobra el doble. Sí. O sea... Están escuchando, muchachos. El doble, mira que estamos levantando ya en redes todo. ¿Estamos hablando solo de salario después de hacer el contrato en sí, Regis? No, es que hay que cubrir lo que tenemos, ¿no? En la mano, entonces si paga así. No estoy contra que renueve con Cerro Porteño, pero tiene que mejorar bien, ¿no? Bueno, sea, pero no estoy contra que se renueve. Y ojalá paguen, porque hace 3 meses están abajo también, ¿no? Es importante. ¿Que ojalá qué cosa? Que paguen los sueldos también, porque hace 3 meses están abajo. Hace 3 meses que Cerro no cobra sueldo. Sí. ¿Y cuánto tiempo harías el contrato si es que quieres renovar? Vamos a suponer que Cerro diga, bueno, le vamos a pagar el doble a Cureí Ruiz. ¿Cuánto tiempo de contrato? No sé, hay que abrir, hay que empezar una negociación, ¿no? Pero vuelvo a decir, no soy contra que renueve desde que mejore el sueldo de jugador. Y con cláusula de salida. Sí, obvio, siempre importante eso. Pero yo también te soy sincero, Bruno, si renueva ya tampoco, por la edad, todo, ya sería casi uno de los últimos contratos, ¿no? De Oscar. Pero vuelvo a decir, no soy contra que renueve, no soy contra que rechacen la propuesta, solamente que responda oficialmente y bueno, como hay que ser, ¿no? Acá me dicen que después también, y que después también, si el jugador quede libre, no plagueen, no queden llorando por las redes o por la prensa. Que no lloren los dirigentes de Cerro. Sí, si queda libre, se firma un precontrato, o sea... Bruno, dice un amigo del WhatsApp, en tu radio nomás no quiere ventilar todo lo que sabe Regis, en otra radio parece esas peluqueras, ¿cómo cuenta las cosas? Dice, ¿cierto, Pico? Eso es Regis. No.
Solamente estoy esperando... La bomba que ya está tirando, si dijiste más que esto en otra radio, no sé. ¿Se habrá incendiado entonces esa radio? No, pero no es bomba, la verdad, o sea... Hoy, Bruno, existe 3 posibilidades de Oscar Ruiz. Que Cerro aceite la propuesta, que firmemos un precontrato, o que Cerro haga una propuesta por su renovación. Bueno, está clarísimo. Pero vuelvo a decir, oficialmente no llegó nada y estamos aguardando. Ojalá responda algo oficialmente como un club que se dice serio, ¿no? Está pintada tu cara de guerrillero, ¿eh? Está No, muy fuerte con Cerro. Se o jugador tem contrato até dezembro e ter uma proposta, ahora quais são as chances de que não seja essas 3 coisas, não? Ou que aceite, ou que renueve, ou que perda o jogador, ou seja, não há outro. Gracias, Regi, muy amable. Suerte, Bruno. Chau, chau. Gracias, Regi Márquez, representante de Oscar y Ruiz. Así está el tema. Protección y seguridad en instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir. Confiables y de fácil instalación. Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces. Schneider Electric representa y garantiza Tecno Electric. Seguinos en Facebook. Tecno Electric PY. Qué fuerte, algunos amigos del WhatsApp dice, ese sacoleiro es un desestabilizador. Ese buitre de Regis, siempre con lo mismo, dice otro oyente. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve, porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Activa, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Activa 89, Activa 92 o nuestro diésel Activa S50 cargando. Calidad certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento de recarga e instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones, todo puedes encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatán, Carrasero, Ciudad del Este. Hace tu compra en www.regimiento8.com.py. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, este sistema garantiza que las presas no se peguen entre sí, con un práctico cierre-recibe que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Pechuón deliciosamente natural. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos, leche entera descremada, lácteos, quesos o dulces de leche y crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hay un split que no viene del futuro, pero parece, es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control frío en menos tiempo. Aire más limpio y mayor control del confort. Split de Tokyo Extense, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Bueno, una mujer falleció en el hospital de Ciudad del Este tras ser internada por COVID-19. Certificado de defunción en mano, dice el colega Gustavo Velázquez. La estaban velando desde anoche en su vivienda, ubicada en Hernandarias. Hace instantes despertó en pleno velatorio. Increíble, dice. Y muéstranos la foto acá del... O sea que murió y no murió. Qué bárbaro, che. Qué... Juanma, ¿estás ahí? No, aquí estamos. ¿Hablaste con Chiqui? Sí, señor. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo sobre el WhatsApp? No, le consulté directamente sobre los estados que él compartió en su cuenta de WhatsApp y me dijo que no tiene nada que ver con el presente de Cerro Porteño y mucho menos con ningún futbolista en particular. Que son frases que él utiliza de su época como futbolista y o inclusive me dio una referencia que también se había malinterpretado el año pasado en octubre cuando él en su cuenta de Twitter publica 2 camisetas con algunas frases y una de ellas dice la misma que acaba de compartir: todos somos importantes
nadie es imprescindible. O sea que no tiene nada que ver con la actualidad del Cerro Porteño, es lo que nos confirmó Francisco Arias, el técnico del Ciclón. Gracias, muy amable, Juanma. ¿Le pediste autorización para contarlo del WhatsApp? ¿Qué te dijo? No, claro. Bueno. Gracias, muy amable. 11 de marzo, un día como hoy, cumplimos ya con todo, ¿verdad, Garcito? Con todo, muy bien. Nació Didier Drogba, futbolista marfileño. Qué grande Drogba será. Se funda el Club Silvio Pettirossi, el barrio republicano, 1926. Felicidades a los hinchas del Club Silvio Pettirossi. Darío Núñez, famoso presidente del Silvio Pettirossi, ¿verdad? En 1955, a los 73 años, muere en Londres el médico y científico británico Alexander Fleming, quien descubrió los efectos antibióticos de la penicilina y con ello revolucionó los tratamientos para las enfermedades de la infección bacteriana. Recibió el Premio Nobel de Medicina en 1945. 1977, la Convención Nacional Constituyente modifica la Constitución Nacional para permitir la perpetuación de Alfredo Stroessner en el poder. Santoral. San Pionio.